Fate Embleach obras de cuchillas ilimitadas. 200 Las palabras de Byakuya Kuchiki dejaron a Rukia con el color del rostro. Durante el tiempo que pasó aprendiendo Kid con la maestra Aileen, Rukia recuperó su confianza. El proceso de pensamiento de Rukia era típico del pensamiento lógico. El aprendizaje de Kid siguió patrones. La disposición del reishi, el canto de encantamientos, las variaciones en la velocidad del habla, las fluctuaciones del reiatsu y el reishi. Rukia se destacó en resumir estos patrones y aplicarlos a su entrenamiento Kid. En combate usando Kid, Rukia era experta en explotar las debilidades de sus oponentes, analizando la distancia entre ella y sus adversarios y desatando hechizos Kid en el momento oportuno para asestar un golpe decisivo. Su suave progreso en Kid había disipado la sombra proyectada por los reveses que había experimentado durante su primer año en la Academia Shinem. La esgrima, sin embargo, era diferente. Rukia todavía podía aplicar sus habilidades de reconocimiento de patrones al manejo de la espada, logrando una mejora más eficiente en comparación con otros que entrenaban a ciegas. Sin embargo, durante las sesiones de sparring, su pensamiento lógico se convirtió en su mayor debilidad. Cuando enfrentaba ataques, Rukia siempre analizaba racionalmente la velocidad de ataque de su oponente, su alcance y determinaba el método apropiado para bloquear, esquivar o contraatacar. Pero la diferencia más significativa entre el combate cuerpo a cuerpo y los duelos Kid era la distancia. En los duelos Kid, ambas partes normalmente estaban separadas por al menos 10 metros, lo que le proporcionaba a Rukia tiempo suficiente para pensar y elaborar estrategias. Sin embargo, en combate cuerpo a cuerpo, los oponentes estaban prácticamente cara a cara. Antes de que Rukia pudiera formular un plan completo, el ataque de su adversario ya estaría sobre ella. En tales situaciones, Rukia solo podía reaccionar apresuradamente, incapaz de utilizar plenamente su fuerza. La culpa que sentía por la muerte de Isana aumentó inconscientemente sus expectativas sobre Rukia. A diferencia de Isana, que siempre se había quedado en la mansión Kuchiki, Rukia eventualmente se convertiría en una Shinigami. Como Shinigami, el combate era inevitable. Para evitar que Rukia sufriera un destino similar al de Isana, Byakuya deseaba desesperadamente que ella pudiera adquirir una fuerza que superara la suya en un día. Sin embargo, para decepción de Byakuya, aunque Rukia era meticulosa en su entrenamiento, apenas podía mostrar la mitad de su verdadera fuerza durante el combate real. En pocas palabras, Rukia era una jugadora de práctica, no una competidora. Pero en las batallas de un Shinigami, ¿no estaban siempre al borde de la vida y la muerte? Ni siquiera Byakuya podía garantizar la victoria en cada pelea. Después de presenciar la fuerza de su tío Aileen, Byakuya sintió que ni siquiera merecía el título de capitán. No tendría más remedio que asignar a Rukia a una división con combate menos intenso en unos años. ¿Qué división sería la adecuada? En ese momento, Rukia no tenía idea de que Byakuya ya estaba considerando a qué división asignarla. Ella solo sabía que había decepcionado al capitán Byakuya durante su entrenamiento. Le pido disculpas, capitán Byakuya. Ante su interrogatorio, aunque Rukia nunca había aflojado en su entrenamiento, no pudo pronunciar una sola palabra en su defensa. No se podía evitar. Con su forma de pensar, no era tan obvio cuando luchaba contra oponentes de fuerza similar. Pero contra un maestro espadachín como Byakuya, Rukia nunca había logrado resistir su segundo ataque. La diferencia en percepción, experiencia y, lo más importante, habilidades con la espada, incluso cuando Byakuya suprimió su fuerza y velocidad para igualar el nivel de Rukia, ella no tuvo ninguna oportunidad. Al ver la reacción de Rukia, Byakuya se dio cuenta de que sus palabras habían sido un poco duras. En comparación con Aileen, Byakuya le prestó mucha más atención a Rukia. Nadie sabía mejor que él con qué diligencia entrenaba. Pero ¿por qué su desempeño en el combate real fue tan pobre? Una forma más diplomática de decirlo era que Rukia ni siquiera había mostrado la mitad de su verdadera fuerza. Una forma menos diplomática de decirlo sería que Rukia simplemente carecía de talento para el combate. Byakuya no podía hacer nada al respecto. Solo podía aumentar la experiencia de combate de Rukia a través de batallas cada vez más intensas. Después de resolver el asunto con la abuela de Nsirm, Aileen guió al joven, que apenas llegaba a la cintura, hacia Seireitei. El distrito de Rukonga y donde residía Nsirm era el distrito 34. Su orden público era mucho mejor que el distrito 67, el distrito de Inuzuri donde habían vivido Rukia y Regia Barai. Al ritmo actual de Nsirm, el viaje al Seireitei tomaría al menos 6 meses.
Sin embargo, Aileen no tenía la intención de dejar que Nsirm caminara por tanto tiempo. Pero en el estado actual de Nsirm, llevarlo de regreso a la mansión Kuchiki sería insoportable para Haruko debido al aura escalofriante que emitía. Aunque Aileen había implantado a Balón en el cuerpo de Haruko, no había aumentado su Reiatsu. A Balón solo le había otorgado a Haruko inmortalidad. Con su nivel actual de Reiatsu, no podía activar las defensas de Avalon. Sin embargo, Aileen no estaba preocupada por esto. Además del Avalon implantado, Haruko también tenía a Alice con ella. Alicia podía afrontar peligros comunes. Si se encontraban con una amenaza del nivel de un capitán de 100 años, Alice podría transferir temporalmente su propio Reiatsu a Haruko, lo que le permitiría activar Avalon. Tanto Alice como Avalon eran las Zanpakuh de Aileen. Siempre que las usaba, Aileen lo percibía de forma natural. Él correría inmediatamente a ayudarlos, resolviendo cualquier crisis que enfrentaran. Actualmente, Aileen estaba proporcionando instrucción básica a Nsirm. Una vez que Nsirm hubiera dominado el control sobre su Reiatsu, Aileen lo llevaría de regreso a Seireikei usando Shumpo. La duración de su estancia en el Rukongai dependía de cuánto tiempo le tomaba a Nsirm controlar perfectamente su Reiatsu. Nsirm, los Shinigami ordinarios cultivan gradualmente su Reiatsu a través del tiempo y la práctica. Pero tú eres diferente. Tu Reiatsu ya es comparable al de algunos Shinigami de élite. Por lo tanto, lo que debes hacer ahora es controlarlo. Bajo la guía de Aileen, Nsirm estuvo a la altura de su reputación de genio, dominando el control de su Reiatsu en menos de media hora. Sin embargo, esto solo lo pudo lograr con un esfuerzo consciente. Una vez que Nsirm se distraía o centraba su atención en otra parte, su Reiatsu, que ya no estaba bajo su control, se escapaba, liberando una oleada de aire frío. Esto significaba que en términos de control del Reiatsu, Nsirm todavía tenía un largo camino por recorrer. Por supuesto, parte de la razón era su corta edad. Su fuerza física y mental era simplemente demasiado insignificante en comparación con su inmenso Reiatsu. Después de todo, el Reiatsu de Nsirm se originó en Imrinmaru, el Zanpakuh de tipo hielo más fuerte. Si el Reiatsu de Nsirm fuera lo suficientemente fuerte, potencialmente podría alcanzar el nivel del capitán comandante Yamamoto. Sin embargo, si un Nsirm de primer nivel se enfrentara a un capitán comandante Yamamoto de primer nivel, este último sin duda lo aplastaría. Después de todo, el Bankai del capitán comandante Yamamoto, con su calor de 15 millones de grados Celsius, podría evaporar toda la humedad de la sociedad de almas. E irónicamente, la habilidad de Imrinmaru era recolectar humedad del aire y condensarla en hielo. Con toda la humedad desaparecida, Imrinmaru podría incluso no ser capaz de activar Bankai. Su habilidad sería completamente contrarrestada. A menos que el Reiatsu de Nsirm superara al del capitán comandante Yamamoto, no podría suprimir el calor de Rijin Haka con su propio Reiatsu y condensar a la fuerza la humedad en hielo. Enseñarle a Nsirm el control del Reiatsu podría obstaculizar su crecimiento del Reiatsu a corto plazo. Sin embargo, le permitiría utilizar mejor sus habilidades. La razón por la que el futuro Nsirm Mitsugaya no podía usar su Bankai correctamente era porque no tenía suficiente control sobre su Reiatsu. Usar una habilidad más fuerte de forma imprudente lo dañaría. Era similar al Bankai de Ikaku Madarame, Rikmon Tsukimaru. El Bankai de Ikaku Madarame necesitaba calentarse para alcanzar su máximo poder. El verdadero Bankai de Nsirm Mitsugaya también requirió que su cuerpo resistiera hasta que los 4 pétalos de hielo detrás de él se rompieran, lo que le permitió adaptarse al poder de Imrinmaru y liberar completamente su potencial. Además, Nsirm Mitsugaya también poseía talento para el Kidm. Su entrenamiento en Kidm no podía descuidarse. Aileen no quería que Nsirm terminara como Ichigo Kurosaki, que poseía un inmenso Reiatsu pero lo controlaba de forma rudimentaria. En tal situación, Ichigo Kurosaki solo podía aprender Zanjutsu y Shumpo. Si practicara Kidm, probablemente terminaría autoexplotándose con sus propios hechizos. Después de todo, incluso alguien con el nivel de Reiatsu de Regiabara ya había quedado completamente azulado mientras practicaba Kidm. Si fuera Ichigo Kurosaki, incluso podría demoler la Academia Shinem. Después de ingresar al Seireikei a través de la puerta del Camino Blanco con Aileen, el chico generalmente tranquilo y sereno finalmente reveló una mirada de asombro. Aileen y Nsirm Mitsugaya llegaron al Seireikei más tarde de lo que Aileen esperaba. Inicialmente, había planeado esperar hasta que Nsirm dominara completamente el control del Reiatsu, haciéndolo instintivo, antes de llevarlo de regreso a Seireikei usando Shumpo.
Sin embargo, Aileen había subestimado el poder de Imrinmaru, la Zanpakuth de tipo hielo más fuerte. Después de que Nsirm logró el control completo sobre su Reiatsu, el poder de Imrinmaru aumentó dramáticamente. Al igual que Ichigo Kurosaki, quien tuvo sus poderes de Shinigami despertados por Kisuke Urahara y aprendió el verdadero nombre de Zangetsu, Nsir Mitsugaya, incluso sin completar su entrenamiento de Zanzen, fue atraído a su mundo interior por Imrinmaru. Aprendió su verdadero nombre y sacó su Zanpakuth. Esto provocó que el Reiatsu de Nsirm se disparara, interrumpiendo su control de Reiatsu y obligándolo a someterse a más entrenamiento. Debido a que Nsirm sacó su Zanpakuth, las enseñanzas de Aileen se expandieron más allá del control del Reiatsu. Comenzó a introducir a Nsirm al Zanjutsu y al Shunpo. En cuanto a Akuda y Kidmi, bueno, con la altura actual de Nsirm, practicar Akuda sería extremadamente ineficiente, una pérdida de tiempo y energía. Y Kidm, antes de que Nsirm pudiera controlar completamente su Reiatsu a voluntad, solo resultaría en daño a sí mismo y a otros. Más tarde, además de practicar Zanjutsu y el control del Reiatsu, Aileen y Nsirm viajaron usando Shunpo. Incluso sin la guía de Aileen, solo tardaron 3 meses en llegar a Seireitei. Por supuesto, todas las noches, después de que Nsirm se quedara dormido, Aileen regresaba a la mansión Kuchiki y se iba nuevamente antes de que Nsirm se despertara a la mañana siguiente. De lo contrario, a pesar de que Aileen ya le había contado a Haruko sobre Nsirm, no podía garantizar que ella no pensara demasiado las cosas. El asombro de Nsirm era comprensible. De hecho, incluso Aileen, que viajaba con frecuencia entre Rukonga y Seireitei, sentía una sensación de desconexión cada vez que regresaba a Seireitei desde Rukongai. Seireitei estaba ubicado en el centro de la Sociedad de Almas, cubriendo un área de 133.000 reiri cuadrados, con un radio de aproximadamente 365 reiri. Quizás el concepto de reiri no te resultaba familiar, pero para entender el tamaño del Seireitei, considera esto. La ciudad de Karakura, donde residía el protagonista Ichigo Kurosaki, ni siquiera cubría 0,5 reiri cuadrados. A un Shinigami normal le tomaría 40 días recorrer el Seireitei. Rodeando el Seireitei había una pared blanca de más de 5 metros de altura, con solo 4 salidas. Estos muros se construyeron utilizando Sekiseki, una piedra especial que podía liberar una intención asesina para perturbar y descomponer el Reiryoku. Los residentes de Rukongai, que carecían de Reiryoku, ni siquiera podían acercarse a los muros. Estos muros dividían a Seireitei y al resto de la Sociedad de Almas en 2 mundos distintos. Más allá de Seireitei se encuentran las moradas de innumerables almas. En Rukongai, incluso en el distrito más seguro y ordenado, las casas de las almas todavía estaban hechas de madera. Los edificios más altos tenían solo 2 o 3 pisos. Sin embargo, dentro de Seireitei, las estructuras imponentes y las mansiones magníficas eran algo común. Y a diferencia de las condiciones sucias, caóticas y malas del Rukongai, el Seireitei era casi en su totalidad de un blanco prístino, adornado ocasionalmente con azulejos rojos vidriados. Estaba limpio y ordenado. Además de las diferencias arquitectónicas, lo que fue aún más sorprendente fue el contraste en las condiciones de vida entre los residentes de Seireitei y Rukongai. Fuera del Seireitei, incluso en el distrito más seguro, cercano a los muros, se producían ocasionales ataques de Oyou. Los habitantes de Rukongai vivían con miedo constante, temerosos de que un día pudieran tener la mala suerte de encontrarse con un Oyou que descendiera de Hueco Mundo. Aunque los Shinigami dentro de Seireitei se ocuparían rápidamente de cualquier Oyou invasor, aquellos que ya habían sido devorados no volverían a la vida incluso si el Oyou fuera asesinado y purificado. Para la gente que vive en Rukongai, había poca diferencia con respecto a sus vidas antes de morir. Después de todo, a diferencia de las pocas almas que conservaron sus recuerdos de sus vidas anteriores al ingresar a la Sociedad de Almas, casi el 90% de las almas fueron enviadas a la Sociedad de Almas por Shinigami usando las insignias en las empuñaduras de sus Zanpakuth. Solo al desprenderse de sus apegos podrían ser guiados hacia la Sociedad de Almas. Por lo tanto, el método que usaban los Shinigamis para enviar almas del mundo humano a la Sociedad de Almas era bastante crudo. Simplemente borraron los recuerdos de las almas de sus vidas anteriores. Sin recuerdos, naturalmente no tenían apegos. Por esta razón era raro encontrar a alguien en la Sociedad de Almas que conservara sus recuerdos del mundo humano. Aquí, los que no tenían memoria simplemente repetían las vidas de sus predecesores. Si bien el mundo humano había sufrido varias transformaciones a lo largo de millones de años, la Sociedad de Almas permaneció inalterada.
Bueno, Seireitei, en manos de los nobles, se había vuelto aún más próspero y magnífico. En comparación, Rukongai era como un lugar remoto y empobrecido, lejos de una metrópolis moderna. Después de comprarle a Nsirm un nuevo conjunto de ropa, Aileen lo llevó de regreso a la mansión Kuchiki. Vamos, Nsirm. Vivirás conmigo hasta que te inscribas en la academia. También te presentaré a la esposa de tu maestro. Ah, qué lástima. Cuando le mencioné tu presencia, tenía la esperanza de acogerte como nuestro hijo. Nsirm giró la cabeza, fingiendo no escuchar la última frase de su maestro. Estaba agradecido con la maestra Aileen por alejarlo de su abuela antes de que pudiera causarle un daño irreparable. Sin embargo, después de haber recibido una segunda vida gracias a su abuela, no pudo abandonar su apellido y convertirse en la familia de su maestro. Su maestro tenía esposa, otros parientes y amigos, pero su abuela solo lo tenía a él. Si él se iba, ella se sentiría desconsolada. Mientras Aileen guiaba a Nsirm, su aparición rápidamente atrajo la atención. Aunque Aileen rara vez se aventuraba, como el capitán más enigmático y poderoso del Seireitei, tenía innumerables admiradores. Por lo tanto, todo el mundo estaba familiarizado con su apariencia. Incluso aquellos que no reconocían a Aileen reconocerían el aori de su capitán. Era un atuendo exclusivo de los capitanes de Gote y 13, que representaba su estatus supremo. En términos de posición social, un capitán no era menos que un noble de alto rango. Al ver al joven que Aileen llevaba de la mano, las miradas dirigidas hacia ellos se llenaron de envidia. Para ser escoltado personalmente por el capitán Aileen, este debe ser su nuevo discípulo, ¿verdad? Habiendo vivido en Rukongai durante muchos años, Sir Mitsugaya era sensible a las miradas de los demás. Cuando el maestro Aileen tomó su mano, sintió claramente que muchos ojos lo escrutaban. Le hizo sentir incómodo. Nunca antes había recibido tanta atención. Sintiéndose incómodo, Nsirm se escondió sutilmente detrás de Aileen, como si hacerlo pudiera protegerlo de esas miradas indiscretas. Divertido por la adorable reacción de Nsirm, Aileen se rió suavemente. En ese momento, se dio cuenta de lo incómodo que era tener un solo brazo. De lo contrario, una palmadita en la cabeza sería increíblemente reconfortante para Nsirm ahora. Nsirm, como mi discípulo, atraerás mucha atención en el futuro. Tienes que aprender a acostumbrarte a ello, ya sea ignorando esas miradas o soportando el peso de sus expectativas. ¿Ah? ¿Ignorar o soportar? Aileen asintió y luego explicó. Tengo 5 discípulos en Seireitei, incluido tú. 3 de ellos ya se han convertido en capitanes del Gote y 13. Naturalmente, los 2 restantes, tú y el otro, recibirán aún más atención. Todos están ansiosos por ver qué tipo de logros pueden alcanzar aquellos elegidos como mis discípulos. Si no puedes alcanzar el nivel de los 3 primeros, entonces ignora esas miradas, porque se burlarán de ti, te ridiculizarán y te someterán a un tormento mental sin fin. Pero si tienes la confianza para alcanzar o incluso superar los logros de los 3 primeros, entonces aprende a soportar el peso de sus dudas, escrutinio y expectativas. Maestra Aileen, ¿qué clase de logro es convertirse en capitán del Gote y 13? En lugar de responder cómo manejaría esas miradas, Nsirm primero quiso saber qué tan importantes eran los logros de sus discípulos mayores. Digamos que el Gote y 13 es la fuerza armada más poderosa del Seireitei y tiene la responsabilidad de protegerlo. Al mismo tiempo, el Gote y 13 también es la primera línea de defensa del Rey de las Almas. Las 13 divisiones tienen sus propias funciones. Cada división tiene al menos 1000 Shinigami, y algunas incluso tienen decenas de miles. Y los individuos más fuertes dentro de estas 13 divisiones son sus respectivos capitanes. Se puede decir que los capitanes del Gote y 13 son los luchadores más poderosos de todo el Seireitei. Una chispa de admiración brilló en los ojos de Nsirm. Aún no entendía del todo lo demás, pero sí entendía el significado de los luchadores más poderosos. Entonces, sus 3 discípulos mayores se habían convertido en uno de los 13 individuos más fuertes del Seireitei. Maestro, usted fue capaz de entrenar a 3 capitanes. ¿Usted también es capitán? Jajaja, Nsirm, hemos caminado un largo camino y has visto muchos Shinigamis. Dime, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? De repente, Nsirm se dio cuenta de lo que Aileen quería decir. Lo sé. Todos esos Shinigamis visten ropa negra, pero el maestro tiene una bata blanca sobre tu ropa negra. Así es. En Seireitei, la vestimenta de los Shinigami se limita básicamente a estos 2 tipos. El negro se llama Shyakushin. El blanco se llama Aori de capitán.
Como sugiere el nombre, una ori de capitán es algo que solo los capitanes pueden usar. Aileen se rió de buena gana y se dio la vuelta, mostrándole a Nsirm el número en la parte posterior de su aori. Nsirm, ¿qué número ves en mi espalda? Nsirm ya había visto el número, pero no sabía qué representaba. El número que lleva en la espalda el aori de un capitán representa su división. El número que llevo en mi espalda significa que soy el capitán de la 11 división. Mientras Aileen y Nsirm se alababan a sí mismos, llegaron a la entrada de la mansión Kuchiki. Haruko, ¿por qué estás aquí? Aileen se apresuró a acercarse al ver a su esposa. ¿No te dije anoche que no era necesario que nos esperaras? ¿Anoche? Nsirm inclinó la cabeza, confundido. ¿No había estado la maestra Aileen con él todo el tiempo? ¿Cómo pudo haber hablado con otra persona anoche? Vete, vete, vete. Fuera. No estoy aquí para verte. A pesar de la sonrisa en sus ojos, Haruko Kuchiki empujó suavemente a Aileen a un lado. Luego, se inclinó y se dirigió a Nsirm con una cálida sonrisa. Debes ser la pequeña Shiro que mencionó Aileen. Hola, Shiro. Mi nombre es Haruko Kuchiki. Soy la esposa de tu maestro. ¿Eh? Nsirm se rascó la cabeza confundido. Esposa del maestro, es cierto que soy discípulo de la maestra Aileen, pero mi nombre es Nsirm Mitsugaya, no Shiro. ¿Eh? Haruko miró a Aileen con curiosidad. Aileen, ¿no dijiste que el nombre de tu nuevo discípulo era Shiro? Nsirm imitó la expresión de Haruko, igualmente confundido. ¿Por qué su maestro se había equivocado con su nombre? Aileen rió torpemente bajo sus miradas. Cuando estaba con Nsirm, naturalmente se dirigía a él por su nombre completo. Pero al charlar con Haruko, inconscientemente adoptó el tono casual que usaba con sus amigos en línea en su vida anterior. Y en el fandom de Bleach, los fanáticos a menudo les daban a sus personajes favoritos apodos que reflejaban sus rasgos y personalidades únicos. A Byakuya Kuchiki a menudo se le llamaba el Gran Shiro, mientras que a Nsirm Mitsugaya se le conocía como el Pequeño Shiro. Haruko, ¿no crees que el cabello de Nsirm es adorable? Sí, su cabello blanco como la nieve es como la nieve. Entonces, pensé que en lugar de presentártelo con su nombre formal, sería mejor usar Shiro. Un apodo que se adapta a su temperamento, para causarte una mayor impresión. Haruko le puso los ojos en blanco a Aileen, luego lo ignoró y se dirigió a Nsirm con una sonrisa una vez más. Te pido disculpas por el error, Nsirm. Déjame presentarme de nuevo. Mi nombre es Haruko Kuchiki. Soy la esposa de tu maestro. Hola, esposa del maestro. Mi nombre es Nsirm Mitsugaya. Es un placer conocerte. La actitud seria de Nsirm despertó los instintos maternales de Haruko, que lo alzó en brazos. El pequeño Shiro es tan lindo. Ven, ven, ven. He preparado mucha comida deliciosa. Esposa del maestro, mi nombre es Nsirm Mitsugaya. Lo sé, Shiro. No te preocupes, te llamaré Nsirmi. Al ver a Haruko llevarse a Nsirm, Aileen abrió la boca para decir algo, luego se rió entre dientes y los siguió. Oye, Haruko, espérame, Haruko, encantada por haber conseguido un adorable junior, se puso frenética. O bien llevaba a Nsirm a la asociación de mujeres Shinigami para presumir de él o bien iba de compras y jugaba con él por todo el Seireitei. Era como si estuviera derramando todo su amor maternal insatisfecho sobre Nsirm Mitsugaya. Aileen estaba feliz de apoyarla. Después de todo, él era la razón por la que Haruko no podía ser madre. Ahora, con Nsirm, al menos podría encontrar algo de consuelo. Un día, Aileen llegó al patio delantero de la mansión Kuchiki, pero no pudo encontrar a Rukia. Después de concentrar sus sentidos, escuchó débiles sollozos. Suspirando suavemente, caminó hacia el árbol de cerezo y encontró a Rukia acurrucada debajo de él, llorando. Al sentir su presencia, Rukia miró hacia arriba y vio a Aileen. Se levantó rápidamente, con lágrimas todavía corriendo por su rostro, y explicó apresuradamente. Maestra, yo no he estado holgazaneando. Yo solo, mirando a la angustiada niña, Aileen suspiró y acarició suavemente su cabeza. Rukia siempre ha sido diligente. No tengo ninguna duda al respecto. Entonces, ¿quién hizo que mi Rukia se enojara tanto? Mira, has llorado hasta quedar hecha un desastre. Dime, el maestro te vengará. Rukia se secó rápidamente las lágrimas y sacudió la cabeza. Maestra, siento que no he estado a la altura de tus expectativas y las del capitán Byakuya. Ambos me valoran muchísimo, y el capitán Byakuya incluso se toma un tiempo de su día para practicar esgrima conmigo. Pero no he mejorado en absoluto, ¿ah, sí? Aileen alzó una ceja.
Rukia, deberías saber que el que mejores o no depende en gran medida de la guía de tu maestro. No te eches la culpa de todo. Mientras Byakuya no esté aquí, déjame ver qué te ha enseñado que te hace sentir que no has progresado en absoluto este último año. Rukia anhelaba la guía de Aileen, pero temía que si su actuación lo decepcionaba, culparía al capitán Byakuya. Ella se sentía en conflicto. Aileen, aparentemente percibiendo su dilema, le alborotó el cabello suavemente. Vamos, Rukia. Tienes que entender que para Byakuya, tu progreso es más importante que cualquier otra cosa. Además, ¿no te gustaría darle una sorpresa? Sí, lo entiendo, maestro. Tomando una respiración profunda, Rukia siguió a Aileen hasta el espacio abierto frente al árbol de cerezo y agarró a su Asauchi con fuerza. Bien. Atácame con todo lo que tengas. Esa tarde, Byakuya Kuchiki regresó a casa con el rostro impasible. Se dirigió directamente al patio delantero, donde solía entrenar con Rukia. Sin embargo, mientras caminaba, su expresión cambió sutilmente. Incluso se detuvo un momento, pero finalmente siguió adelante. Cuando Byakuya llegó al patio, vio a su tío Aileen practicando esgrima con Rukia. Sin embargo, su mirada estaba fija en Rukia. Notó que, en comparación con cuando entrenaba con él, los movimientos de Rukia, sus golpes, bloqueos, retiradas y ataques, ahora poseían cierta fluidez. Aunque todavía no podía reproducir por completo su forma de entrenamiento, la mejora fue significativa. En comparación con cuando solo podía mostrar la mitad de su fuerza durante las sesiones de entrenamiento, a veces incluso menos, este progreso fue asombroso. Pero lo que más llamó la atención de Byakuya fue la mirada en los ojos de Rukia. Cuando ella luchó contra él, sus ojos estaban llenos de pánico y confusión. Ahora, Rukia parecía tranquila y serena. Cada uno de sus movimientos parecía seguir un patrón determinado, como si ya hubiera planeado su próximo ataque o defensa antes de que su espada la golpeara. ¿Rukia realmente había cambiado tanto en un solo día? ¿Podría ser esta la diferencia entre él y su maestro? En ese momento, Byakuya no podía negar que en términos de entrenar discípulos, su año de esfuerzo no podía igualar el día de guía de su maestro. Está bien, Rukia, ahora entiendo tu situación, dijo Aileen, sintiendo la llegada de Byakuya. Desarmó a Rukia de un solo golpe, poniendo fin a su sesión de entrenamiento. Esta batalla había sido la más satisfactoria para Rukia desde que se convirtió en Shinigami. Al principio, ella se había mostrado indecisa y contenida mientras luchaba contra Aileen. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, Rukia se dio cuenta de que su maestra solo se defendía de sus ataques, nunca explotando sus debilidades como el capitán Byakuya. Esto la animó y comenzó a ajustar sus movimientos, imitando su forma de entrenamiento en solitario. La fuerza del impacto cada vez que su Asauchi chocaba con la Zanpakuzen de la maestra Aileen, cómo ajustar su cuerpo para negar el retroceso, después de retraer su espada, cómo volver a atacar con la máxima velocidad, qué postura mantener para bloquear o contraatacar si su maestro atacaba, y estos elementos se integraron gradualmente en los ataques de Rukia, permitiéndole encontrar su propio ritmo de combate. Fue por esto que Byakuya vio a Rukia prácticamente mostrando su forma de entrenamiento completa. Aunque se resistía a detenerse, Rukia envainó obedientemente su Asauchi cuando la maestra Aileen interrumpió su ritmo. Ella se inclinó respetuosamente ante Aileen. Maestro, gracias por tu guía. Creo que finalmente entiendo cómo pelear. Mientras se enderezaba, Rukia notó que Byakuya estaba cerca. Luego preguntó con cautela. Capitán Byakuya, ¿cuándo llegó? Llegué cuando atacaste el lado izquierdo del tío Aileen. Al escuchar la respuesta de Byakuya, Rukia se puso nerviosa. No sabía qué hacer con sus manos. Su actuación de hace un momento había desanimado al capitán Byakuya. Después de todo, no había logrado ningún progreso después de un año de entrenamiento con él, pero después de un solo combate con la maestra Aileen, había encontrado su ritmo de combate preferido. La diferencia, como Rukia había temido, la maestra Aileen estaba furiosa. Byakuya, lo has hecho bien. Aileen envainó su Zanpakuzen y se dirigió hacia Byakuya, con la voz cargada de ira apenas contenida. Pensé que tú, al haber pasado tanto tiempo conmigo, habrías aprendido al menos algunas cosas. Por eso te confié el entrenamiento de esgrima de Rukia. Y ahora dime qué le has enseñado a Rukia. ¿No sabes que este es el momento en el que Rukia puede crecer más rápido? Si yo hubiera sido quien le hubiera enseñado durante este año, ¿qué nivel crees que habría alcanzado la esgrima de Rukia?
Si no hubiera presenciado la actuación de Rukia hace un momento, Byakuya Kuchiki solo habría atribuido su falta de progreso a su pobre talento para el manejo de la espada, asumiendo que sus habilidades apenas alcanzarían el nivel de un Shinigami ordinario incluso después de lograr el Shikai. Pero el contraste entre el desempeño de Rukia durante su batalla con la maestra Aileen y sus sesiones de entrenamiento con él era innegable. Después de unos momentos de silencio, Byakuya respondió a la pregunta de su tío. Por lo menos, Rukia debería ser capaz de derrotar a algún Shinigami de élite con su habilidad con la espada. Sí, Shinigami de élite. ¿Incluso lo reconoces? Entonces dime, antes de que intervenga, ¿en qué nivel estaba la fuerza de Rukia después de un año de tu instrucción? ¿En qué nivel estaba la esgrima de Rukia y? Byakuya no pudo responder mientras recordaba su actuación. En términos de entrenamiento, la esgrima de Rukia casi alcanzó el estándar de un Shinigami ordinario. Sin embargo, una vez que comenzaba una verdadera batalla, su pánico la llevaba a cometer errores, y tal vez ni siquiera pudiera derrotar a un destacado estudiante de primer año de la Academia Shinem. Parece que te has vuelto bastante complaciente con los años, Byakuya. Parece que has olvidado una frase que siempre te he recalcado. El orgullo solo se encuentra en el filo de la espada. Cuando tu espada no puede alcanzar a tu enemigo, tu orgullo será pisoteado. Una punzada de dolor brilló en los ojos de Aileen mientras miraba a Byakuya. Recordó vívidamente la derrota de Byakuya a manos de Sndr durante la guerra de sangre de los 1000 años y su desesperada súplica a Ichigo Kurosaki para que protegiera al Seireitei. En ese momento, Byakuya, con su mente consumida por el miedo de Sndr, no había logrado siquiera preservar su último ápice de orgullo. ¡Qué desgarrador había sido! Byakuya todavía tendría que experimentar esa derrota, incluso con su presencia. Aileen creía que si la habilidad con la espada de Byakuya hubiera alcanzado cierto nivel, habría notado el rasgo de pensamiento lógico de Rukia. Sin embargo, durante el último año, además de mejorar su fuerza básica, Rukia no había logrado ningún progreso en combate. Esto significaba que Byakuya ni siquiera había descubierto su rasgo único. Junto con la visión de Rukia llorando antes, Aileen no quería nada más que darle una buena paliza a Byakuya. Como tío de Byakuya Kuchiki, Aileen naturalmente no dudaría en actuar una vez que hubiera tomado una decisión. Bankai, dominio innato. Trabajos de espada ilimitados. Mientras la voz de Aileen resonaba en el aire, Rukia de repente se dio cuenta de que el mundo a su alrededor se había transformado. El vibrante y fragante patio de la mansión Kuchiki se había convertido en un desolado páramo carmesí bajo un cielo dorado. En los confines de este mundo, enormes engranajes giraban sin descanso. Innumerables espadas estaban incrustadas en la tierra carmesí. La característica más destacada de este espacio era una imponente colina de espadas. Era la única estructura con cierta altura en este paisaje árido. En la cima de la colina de la espada había una cruz de madera, y una figura parecía estar atada a ella. Sin embargo, antes de que Rukia pudiera verlo con claridad, el maestro Aileen agitó su mano y la colina de espadas desapareció. ¿Era este el Bankai de la profesora Aileen? Rukia miró con asombro este mundo surrealista. Era la primera vez que presenciaba un Bankai. Byakuya, que había sido arrastrado al dominio innato de Aileen, se encontraba a unas pocas docenas de metros frente a él. Rukia estaba aún más lejos, dentro de una barrera protectora formada por cientos de Zanpakuh. Fue suficiente para Rukia observar claramente la batalla entre él y Byakuya mientras permanecía a salvo de cualquier daño colateral. Mirando a Byakuya, Aileen dice impasible. Byakuya, recuerdo lo que recuerdo, además de Zanpakuh, Zanjutsu, Akuga, Omikid, también son esenciales para un Shinigami. Hay innumerables habilidades extrañas y poderosas en este mundo, y es posible que te encuentres con algunas que hagan que tu Zanpakuh sea inútil. En tales situaciones, la única forma de minimizar la pérdida de fuerza es dominar una o más de esas 4 habilidades. Parece que has olvidado mis enseñanzas. Entonces déjame recordártelas aquí. Con esas palabras, Aileen apareció junto a Byakuya en un instante, disparando su pie. El shumpo de Byakuya era demasiado rápido. Byakuya solo tuvo tiempo de levantar su Zanpakuh a medio desenvainar para defenderse. La patada de Aileen conectó directamente con el Zanpakuh de Byakuya. La afilada hoja chocó contra la espinilla de Aileen y saltaron chispas, pero no logró cortar ni un solo pelo de su pierna. Además, la inmensa fuerza provocó que aparecieran grietas en la mano que sostenía la espada de Byakuya. Incapaz de resistir la patada de Aileen, la Zanpakuh de Byakuya salió volando.
La pierna de Aileen atravesó sus defensas y lo golpeó directamente en el pecho. Byakuya fue lanzado hacia atrás como una bala de cañón, creando 3 explosiones sónicas en el aire antes de que su impulso disminuyera. Sin embargo, al momento siguiente, Aileen apareció sobre Byakuya, con su pie derecho levantado en alto, listo para atacar. Ante el ataque de su tío, Byakuya solo pudo levantar los brazos en defensa. Esta vez, el cuerpo de Byakuya solo creó un boom sónico antes de estrellarse contra el suelo de un Limited Blade Works. Un rugido ensordecedor resonó en el espacio mientras una columna de polvo de más de 10 metros de altura surgió a partir del impacto. Cuando el polvo se asentó, Byakuya yacía ante Aileen, cubierto de sangre. Byakuya tosió una bocanada de sangre, cada tos iba acompañada de saliva sanguinolenta. Rukia, que observaba desde lejos, estaba atónita. Sabía que la maestra Aileen era poderosa, pero el capitán Byakuya, el capitán de la 6 división, también era increíblemente fuerte. Especialmente después de un año de entrenamiento con él, Rukia tuvo una profunda comprensión de su fuerza. Era un reino que nunca podría alcanzar en su vida. A veces, Rukia incluso se preguntaba si la fuerza del capitán Byakuya ya había alcanzado o superado la de la maestra Aileen, razón por la cual su maestra le había confiado su entrenamiento en esgrima. Sin embargo, Rukia ahora se dio cuenta de lo ingenua que había sido. En un breve momento, ni siquiera vio lo que sucedió, solo escuchó el rugido distante y vio los estampidos sónicos persistentes en el aire. Para cuando pudo ver claramente el campo de batalla, el capitán Byakuya ya había sido gravemente herido por la maestra Aileen. La maestra Aileen es muy fuerte. Rukia se tapó la boca, incapaz de contener su exclamación. Ni siquiera estaban al mismo nivel. La brecha era simplemente demasiado grande. Aileen aterrizó lentamente frente al cráter que había creado Byakuya. Mirando a su sobrino herido, dijo: ¿Eso es todo lo que tienes, Byakuya? Ni siquiera me he esforzado, ¿y ya estás caído? ¿Es esta la respuesta que me das después de todas estas décadas? Byakuya estaba igualmente sorprendido. Sabía que su tío era increíblemente poderoso, pero no esperaba resultar gravemente herido en solo 2 intercambios con una Aileen seria. Abrió la boca para decir algo, pero al final permaneció en silencio. Aunque no había liberado su Zanpakudo, su fuerza no estaba en su punto máximo. Sin embargo, en una batalla real, si se enfrentaba a un enemigo mucho más fuerte que él y no activaba el Bankai inmediatamente, era un grave error. En la lejana colina de la espada, una Zanpakudo se disparó hacia el cielo, transformándose en un rayo dorado y volando hacia Aileen y Byakuya. Mientras volaba, una luz azul titiló en la hoja. Cuando llegó a Aileen, ya había liberado su Shikai y se había convertido en una venda blanca con pequeñas protuberancias. Después de rodear a Aileen una vez, el vendaje llegó a las heridas de Byakuya, levantándolo en el aire y envolviéndolo. Bajo la luz verde, las heridas de Byakuya se curaron rápidamente. Aileen agitó su mano, y el vendaje instantáneamente se transformó de nuevo a su forma Zanpakudo, regresando a la colina de la espada. Byakuya, sabes que mi habilidad es la creación de espadas. Pero no creo haberte dicho nunca lo que puedo lograr con mi comprensión de las Zanpakudo, como alguien que puede forjarlas. Por supuesto, usar esta habilidad en el mundo exterior puede causar que algunas personas pierdan el sueño, así que para tranquilizarlos y evitar que me vigilen constantemente, nunca la he usado públicamente. Sin embargo, creo que es necesario que experimentes lo que se siente para un Shinigami perder algo de lo que se enorgullece, o incluso ver sus propias habilidades volverse en su contra. Con eso, Aileen hizo un gesto con la muñeca y Senbonzakura, la Zanpakudo de Byakuya que había salido volando antes, se elevó del suelo. Después de girar en el aire bajo el control de Aileen, aterrizó en su mano. Byakuya, experimenta la desesperación y el miedo que trae tu propio Zanpakudo. Zarcillos de Reiatsu azules brotaron de la mano derecha de Aileen, invadiendo con fuerza Senbonzakura. Pronto, cuando las líneas azules cubrieron toda la espada, Senbonzakura tembló y se sincronizó con Aileen. Al instante, innumerables recuerdos de batalla de Byakuya Kuchiki surgieron en la mente de Aileen como un maremoto. La sincronización era una habilidad otorgada a Aileen por su dominio innato. Trabajos de espada ilimitados. Esta habilidad le permitió analizar una gama más amplia de objetos, profundizando su comprensión de ellos. Después de todo, un Limited Blade Works podría replicar cosas más allá de solo espadas. Sin embargo, los artículos replicados siempre estaban un nivel por debajo de los originales.
Pero en el mundo de Bleach, donde cualquier cosa podría convertirse en una habilidad de Zanpakudo, siempre que Aileen designara una habilidad particular como Shikai o Bankai de una Zanpakudo, su poder no disminuiría después de su creación. Después de sincronizarse exitosamente con un objeto, Aileen pudo obtener toda su información. Esto incluía, pero no se limitaba a, experiencias de crecimiento compartido, réplica de años de acumulación, etc. Cuando Aileen usó sincronización en una Zanpakudo, pudo tomar su control por la fuerza. Después de decidir darle una lección a Aizen, Aileen usó sincronización para tomar el control del Zanpakudo de Shinsuke Aizen, Kinkasu y Zetsu, heredando todo lo que Aizen había dejado atrás. Ahora, Aileen empleó el mismo método, arrebatándole el control de Senbonzakura a Byakuya Kuchiki. Mientras Byakuya observaba con horror, Aileen sostuvo a Senbonzakura boca abajo y luego soltó su agarre. Bankai Senbonzakura Kageyoshi. El Senbonzakura liberado cayó directamente al suelo. Cuando su espada tocó el suelo, se extendieron ondas transparentes que envolvieron toda la espada. Después de que Senbonzakura fuera completamente tragado por las ondas espaciales, docenas de ondas formaron dos filas, extendiéndose hacia afuera a ambos lados de Aileen. Al momento siguiente, enormes hojas se alzaron de cada onda. Cada hoja tenía unos 40 centímetros de ancho y más de 5 metros de alto. Luego, comenzando desde sus puntas, las hojas se transformaron en innumerables pétalos de color flor de cerezo, girando y bailando alrededor de Aileen. Bajo el control de Aileen, un maremoto de pétalos de flor de cerezo se lanzó hacia Byakuya. Silencio, silencio, silencio y la sangre carmesí salpicó los innumerables pétalos. Byakuya no pudo hacer nada contra el Bankai de Senbonzakura. La ola de pétalos lo engulló al instante y su cuerpo fue arrastrado por la marea. Cuando la ola de flores de cerezo retrocedió, Byakuya yacía ante Aileen, con todo su cuerpo empapado en sangre. Se tambaleó inestablemente y luego se desplomó. El cuerpo de Byakuya estaba cubierto de heridas. La sangre brotó de sus heridas, formando un charco en el suelo. Byakuya, si yo fuera un enemigo del clan Kuchiki o del Seireitei, ¿qué podrías hacer ahora? Preguntó Aileen, pisando los innumerables pétalos de flores de cerezo, su figura como un barco solitario en medio de un mar de flores. La mente de Byakuya se quedó en blanco por un momento. Era el jefe del clan Kuchiki, un modelo a seguir para todos los nobles del Seireitei. También fue el capitán de la sexta división, un miembro del Gotei 13 encargado de proteger el Seireitei. Su deber era proteger el Seireitei. Si el tío Aileen era realmente un enemigo, entonces lo único que él, que había caído a sus pies, podía hacer era rezar para que llegara un aliado más poderoso antes de su muerte, confiando todas sus esperanzas a otra persona. ¿Y si no hubiera refuerzos? Esta pregunta llenó a Byakuya de un miedo aún mayor que el de que le robaran su Zanpakudo. Los innumerables pétalos de flor de cerezo se dispersaron y regresaron al cuerpo principal de Senbonzakura. Aileen apuñaló a Senbonzakura en el suelo junto a Byakuya y dijo en un tono decepcionado. Byakuya, realmente me has decepcionado. Aunque el Bankai de Senbonzakura es bastante impresionante, no use más Reiatsu que tú para activarlo. Con tu fuerza, incluso si no puedes derrotar al Bankai de Senbonzakura en ese nivel usando Zanjutsu, Shunpo o Kid, no deberías haber sido derrotado tan rápido. Perder el control de tu Bankai y ver que alguien más lo usa en tu contra realmente te llena de tanto miedo. Con esas palabras, Aileen se agachó, agarró el Kenseikan que sostenía el cabello de Byakuya en su lugar y lo arrancó. Con el paso de los años, te has vuelto demasiado complaciente debido a Isana. Con tu fuerza actual, me resulta difícil creer que puedas representar al clan Kuchiki y proteger a Seireitei en el futuro. Conservaré temporalmente este Kenseikan, el símbolo de tu estatus como noble de alto rango del clan Kuchiki. Si quieres recuperar tu orgullo, entrena duro y desafíame. Recupera tu Kenseikan de mis manos. El paisaje cambió. Rukia parpadeó y el mundo de incontables espadas desapareció. El familiar cerezo y los edificios circundantes le indicaron que había regresado. Miró al capitán Byakuya. Sus heridas se habían curado por completo, e incluso Sushi y Akushimi el Aori del capitán habían recuperado su estado original. Si no fuera por su cabello ligeramente despeinado, que ahora colgaba suelto sin el Kenseikan para mantenerlo en su lugar, Rukia habría dudado de si todo lo que acababa de presenciar era simplemente un sueño. Ante Byakuya apareció una onda espacial dorada. Aileen liberó el Kenseikan que le había quitado a Byakuya y lo dejó caer en la onda. Byakuya no dijo una palabra mientras observaba las acciones de Aileen. Sacó a Senbonzakura del suelo, lo envainó y salió del patio.
En su mente, Byakuya evaluó su desempeño en la pelea contra su tío. Después de reproducir esos breves momentos de combate más de una docena de veces, la puntuación que se dio a sí mismo hizo que su rostro ardiera de vergüenza. Conociendo la diferencia de fuerza entre él y el tío Aileen, no había usado Shumpo para evadir el ataque de su tío, sino que había usado a Senbonzakura para bloquearlo. ¡Qué arrogante había sido! Además, como había dicho el tío Aileen, cuando perdió el control de Senbonzakura, al ver a su tío usar su Bankai contra él, su miedo lo había abrumado y su desempeño había sido pésimo. Como había señalado el tío Aileen, ya fuera Shumpo, Zanjutsu o Kidm, podría haber bloqueado eficazmente los ataques de Senbonzakura. Pero no hizo nada y finalmente permitió que innumerables espadas perforaran su cuerpo, lo que lo llevó a su derrota. Inconscientemente, Byakuya llegó a las afueras de Rukongai, el lugar donde había conocido a Isana. Aquí también fue donde había practicado Zanjutsu, Akuda, o Mikidme en el pasado. Sin embargo, no había estado aquí desde que se casó con Isana. Isana, el tío Aileen tenía razón. Me he vuelto demasiado complaciente. Y confío demasiado en Senbonzakura. Puedo seguir refinando mi control sobre Senbonzakura, pero no puedo descuidar el entrenamiento en otras áreas. Senbonzakura mejora mis límites superiores, pero las 4 habilidades básicas de Shinigami. Byakuya rasgó una tira de tela blanca de la ori de su capitán y la ató alrededor de su cabeza como una diadema. Si Aileen lo viera ahora, notaría el sorprendente parecido con la apariencia de Byakuya durante la guerra de sangre de los 1000 años. Por supuesto, las diademas no se podían comparar. La actual cinta para la cabeza de Byakuya era solo un trozo roto de la ori de su capitán. La cinta para la cabeza que usó durante la guerra de sangre de los 1000 años no era menos costosa que la Kazeshin no Yordo o la Kenseikan. Eran artículos de lujo, cada uno de ellos valía varias mansiones en Seireitei. Aileen observó a Byakuya irse sin decir nada más. Ya había dicho lo que tenía que decir. Desde que Byakuya conoció a Isana, había dedicado toda su energía a ella, descuidando su entrenamiento. En 12 años, su fuerza no había disminuido. Después de todo, Byakuya todavía estaba en un período de rápido crecimiento. Incluso sin mucho entrenamiento, su Reiatsu estaba aumentando. Sin embargo, en comparación con hace 12 años, la mejora de Byakuya había sido mínima. Si su yo del pasado tuviera que luchar contra su yo actual, el resultado sería un empate. Hace 12 años, Byakuya había arraigado las 4 habilidades básicas de Shinigami en sus instintos, poseyendo la capacidad de desafiar a oponentes más fuertes que él. 12 años después, sus instintos se habían embotado, pero su Reiatsu era más fuerte que antes. Aileen no se sorprendería sin importar quién saliera victorioso. Aunque este golpe a Byakuya había sido duro, Aileen creía que se recuperaría. Después de todo, para Byakuya Kuchiki ahora, su orgullo noble y las responsabilidades del clan Kuchiki eran primordiales. Ahora que Aileen le había mostrado su debilidad, para evitar una repetición de su derrota en un Limited Blade Works en el mundo real, Byakuya sin duda se recompondría. Maestra Aileen, ¿está bien el capitán Byakuya? Sin embargo, en comparación con Aileen, Rukia estaba mucho más preocupada. La batalla entre el capitán Byakuya y la maestra Aileen fue un reflejo de sus propias peleas contra Byakuya. No, no es una imagen reflejada. Para ser precisos, la batalla entre la maestra Aileen y el capitán Byakuya fue una versión degradada de sus peleas contra él. Cuando entrenaba con el capitán Byakuya, al menos podía resistir algunos golpes. No sería derrotada al instante. Por supuesto, Rukia sabía que solo podría sobrevivir a unos pocos movimientos porque el capitán Byakuya había suprimido su velocidad, fuerza y Reiatsu para igualar su nivel. Pero en la pelea entre la maestra Aileen y el capitán Byakuya, no hubo forma de contenerse. La velocidad era tan rápida que Rukia solo podía escuchar los estallidos sónicos, incapaz de siquiera ver sus figuras. Rukia casi había caído en la desesperación por el duro entrenamiento de Byakuya. Sabiéndolo, no pudo evitar preocuparse por el estado mental de Byakuya después de haber sido derrotado tan completa y humillantemente por Aileen. No te preocupes, Rukia dijo a Aileen, alborotándole suavemente el cabello. Byakuya es mucho más fuerte de lo que crees. Esto podría incluso ayudarlo a superar finalmente la muerte de Isana. Aileen dejó escapar un pequeño suspiro. De lo contrario, seguirá caminando con esa expresión sombría, como si todos le debieran una fortuna, mientras pierde el tiempo y descuida su entrenamiento. Si no se despierta pronto, nadie podrá ayudarlo cuando se arrepienta más tarde.
Rukia no podía comprender el significado detrás de las palabras de Aileen, pero entendió que su maestro tenía más fe en Byakuya que ella. Comparado con Byakuya, tienes un problema mayor, Rukia. Lo siento, maestra Aileen, Rukia instintivamente comenzó a disculparse, pero Aileen la detuvo. No me has entendido, Rukia. No digo que tu problema sea que no trabajas duro. Todo lo contrario, es tu trabajo duro el que empeora el problema. ¿Eh? Rukia estaba desconcertada. Las palabras de Aileen parecían completamente ilógicas. Rukia, tienes que entender que para volverte fuerte rápidamente, es esencial utilizar el método de entrenamiento correcto. Con el método correcto, puedes mejorar tu fuerza rápidamente. Pero si vas en la dirección equivocada, todo el tiempo y el esfuerzo que inviertas solo te llevarán a un callejón sin salida. Rukia, tu talento para la esgrima no es, en mi opinión, menor que tu talento para el Kidm. Aileen hizo una pausa y sacudió la cabeza. En realidad, para ser más preciso, tu rasgo único te otorga una ventaja tanto en el Kidm como en la esgrima con la que la mayoría de las personas solo pueden soñar. Aunque no puedo llamarlo talento en el sentido tradicional, creo que esta ventaja tuya es mucho más valiosa que las habilidades naturales de la mayoría de las personas. Sí, Rukia, tu ventaja reside en tu forma de pensar sobre el entrenamiento. Al igual que cuando practicas Kidm, analizas todo. La disposición del Reishi, el canto de los encantamientos, las fluctuaciones del Reiatsu. Te esfuerzas por comprenderlo todo antes de adaptar tu entrenamiento en consecuencia. Aplicas este mismo enfoque meticuloso al manejo de la espada, tanto en la práctica como durante el combate. Sin embargo, a diferencia del Kidm, que te da tiempo para pensar, el manejo de la espada exige reacciones en fracciones de segundo. Tu mente simplemente no puede seguir el ritmo de los ataques de tu oponente. Es por eso que tu progreso en el manejo de la espada ha sido mínimo. Esto es la consecuencia de un entrenamiento incorrecto, de no recibir la guía adecuada. Aileen suspiró. Tenía la esperanza de que Byakuya reconociera este rasgo único tuyo y te ayudara a desarrollarlo. Incluso pensé que podría mejorar indirectamente su comprensión del manejo de la espada. Pero pasé por alto el hecho de que apenas ha entrenado en los últimos 12 años. Es impresionante que incluso haya logrado mantener su nivel actual. ¿Cómo podría discernir tus puntos fuertes? Aileen negó con la cabeza, sin perder la oportunidad de lanzarle otro golpe a Byakuya. Así que, durante el último año, has estado entrenando incorrectamente, avanzando cada vez más por el camino equivocado. Si no desaprendes estos malos hábitos, obstaculizarán tu progreso futuro. Rukia estaba horrorizada. Nunca imaginó que su dedicación al entrenamiento podría convertirse en un obstáculo. Al ver su angustia, Aileen sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes, Rukia. Ahora que he identificado el problema, es bastante fácil de solucionar. Esta vez, te voy a enseñar algo que se adapta perfectamente a ti. Kendo. Sí, Kendo. Las técnicas básicas de espada que has estado practicando se llaman Zanjutsu. El Zanjutsu te permite utilizar tu fuerza de manera efectiva. Pero el Kendo es algo de un nivel superior. Es como la liberación de un Zanpakuno. Un Shinigami que domina el Kendo experimenta un aumento de poder comparable al que produce el uso de su Zanpakuno. La diferencia de fuerza entre ambos es innegable. La esgrima ordinaria puede hacer que un Shinigami normal sea tan fuerte como un oficial que domina el Shikai. Y aquellos que dominen la esgrima poderosa pueden incluso rivalizar con la fuerza del Bankai. Los ojos de Rukia se iluminaron de emoción. El Kendo que la maestra Aileen estaba a punto de enseñarle podría rivalizar con el poder de lanzar una Zanpakuno. Desde que se convirtió en discípula de Aileen, los horizontes de Rukia se habían expandido considerablemente. Mientras que otros estudiantes de la academia todavía estaban aprendiendo los conceptos básicos, ella había recibido entrenamiento especializado tanto en Kin de Aileen como en Zanjutsu de Byakuya. Sin embargo, su entusiasmo duró poco. La duda se apoderó de ella, como siempre ocurría. ¿Podría realmente dominar algo tan avanzado como el Kendo? Rukia, si he decidido enseñarte Kendo es porque creo que tienes el potencial para dominarlo. Como si leyera su mente, Aileen dijo suavemente. Recuerda, la base de cualquier Kendo es tu propio Zanjutsu. Una vez que domines verdaderamente el Kendo que estoy a punto de enseñarte, te darás cuenta de que no es tan extraordinario como parece. Sí, maestro, haré lo mejor que pueda. Rukia, el Kendo que te voy a enseñar se llama Data Kendo. ¿Data Kendo? Rukia estaba desconcertada pero escuchó atentamente. La esencia del Kendo de datos es cuantificar cada aspecto del oponente en datos.
Una vez que comprendes estos datos, puedes usar tus habilidades analíticas superiores para atacar sus debilidades con tus propios atributos más fuertes. Rukia, déjame demostrarte el poder del Data Kendo. Atácame. Rukia sacó su Asauchi y la sujetó firmemente con ambas manos. Movió los pies y se posicionó justo fuera de la línea de visión directa de Aileen. Luego, atacó. Mientras se lanzaba, la voz de Aileen resonó en sus oídos. Rukia, tu ataque inicial tiene un 98% de posibilidades de apuntar a mi lado izquierdo en un ángulo de 30 grados con una estocada. Hay un 3% de posibilidades de que ataques desde mi punto ciego, 45 grados detrás de mí, con un corte diagonal. En una batalla entre poderosos Shinigami, cientos de enfrentamientos podrían ocurrir en un instante. Ellos podrían comunicarse durante estos intercambios de alta velocidad a través del Reikaku, su sentido espiritual. En batallas tan intensas, sus ojos luchaban por seguir el ritmo de los movimientos de sus oponentes. Confiaban en el Rikaku para percibir las fluctuaciones del Reiatsu de sus oponentes y dirigir sus ataques en consecuencia. De manera similar, sus pensamientos e intenciones se transmitieron a través del Reikaku. Aileen movió su cuerpo sutilmente, evadiendo sin esfuerzo el ataque de Rukia. Su Asauchi pasó de largo sin hacer daño. Antes de que pudiera lanzar su siguiente ataque, Aileen habló de nuevo. Rukia, tu próximo ataque tiene un 99% de posibilidades de ser un corte horizontal. Si falla, saltarás inmediatamente hacia atrás para evitar mi contraataque. El corte horizontal de Rukia fue fácilmente esquivado. El pánico se apoderó de ella e instintivamente saltó hacia atrás. Pero incluso mientras retrocedía, sintió como si Aileen ya hubiera anticipado cada uno de sus movimientos. Aunque Aileen no había atacado, simplemente esquivando los golpes de Rukia, el impacto de esta experiencia fue mucho mayor que un año de entrenamiento con Byakuya. Al final, la mano de Rukia temblaba mientras sujetaba su espada. Aileen había predicho cada uno de sus ataques, a menudo describiendo toda la secuencia de movimientos antes de que comenzara. A medida que continuaba el combate, el miedo en los ojos de Rukia se intensificaba. Se sentía como la marioneta de Aileen, sus ataques dictados por sus palabras. Si no seguía sus instrucciones, se quedaría allí parada, completamente perdida y sin saber qué hacer. Pero no pudo detenerse hasta que Aileen dio por terminada la sesión. Le resultó más fácil reprimir su miedo y simplemente seguir sus instrucciones. Ya es suficiente, Rukia. Al ver que Rukia llegaba a su límite, Aileen rápidamente detuvo su combate. Tan pronto como Aileen habló, el agarre de Rukia se aflojó y su Asauchi cayó al suelo. Rukia se inclinó hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, jadeando en busca de aire. El miedo en sus ojos no se había desvanecido. Si tenía otra opción, no quería volver a luchar contra la maestra Aileen. La sensación de que la habían descubierto por completo, de que cada movimiento se anticipaba, era absolutamente aterradora. Rukia, ¿qué piensas de ese combate? ¿Qué piensas? Rukia esbozó una débil sonrisa. Maestro, mi mayor pensamiento es que no quiero volver a pelear contigo nunca más. Es así. Aileen no se sorprendió por su respuesta. Era exactamente lo que él esperaba. El Data Kendo que planeaba enseñarle a Rukia se originó en un partido de tenis que había jugado con Haruko. Hubo una época en la que Haruko dominaba por completo a Aileen en el juego de ajedrez. Decidido a encontrar un equilibrio, introdujo el deporte del tenis en la sociedad de almas, siglos antes de su tiempo. También había creado réplicas de las raquetas que usaban los príncipes del tenis de un manga que recordaba. Para su sorpresa, cuando transformó estas raquetas en Zanpakudo, las habilidades de los jugadores más hábiles demostraron no ser más débiles que las de los Shinigami de nivel capitán. El Data Kendo que estaba a punto de enseñarle a Rukia se derivaba del Data Tenis manejado por uno de estos prodigios del tenis. Cualquiera que se haya enfrentado a un oponente que usa Data Tenis encontraría difícil reunir la voluntad para pelear contra él nuevamente. A los ojos de un jugador de Data Tennis, cada uno de tus movimientos proporcionaba información valiosa, permitiéndoles construir un modelo de tu estilo de juego y analizar tu proceso de pensamiento. Si un jugador de Data Tennis descifrara por completo tu juego y tuviera la habilidad suficiente, el partido se volvería completamente desigual y ganaría 100.000 veces seguidas. Para ellos, cualquier persona que hubieran analizado por completo no era más que una marioneta, cada uno de sus movimientos era predecible. Eras como una mosca atrapada en una telaraña, destinada a ser consumida una vez que te cansaras de luchar. En opinión de Aileen, Data Kendo era quizás la forma más aterradora de esgrima imaginable.
Después de adaptar Data Tennis a Data Kendo, se dio cuenta de que Rukia era la candidata perfecta para aprender esta técnica. En primer lugar, la mente analítica de Rukia era ideal para el Data Kendo. En segundo lugar, la Zanpakuun de Rukia, Sode no Shirayuki, era la Zanpakuun más hermosa de la sociedad de almas. Su habilidad era congelar todo lo que tocaba al reducir la temperatura corporal del usuario por debajo del punto de congelación. Sin embargo, antes de que Rukia pudiera dominar por completo este poder, Sode no Shirayuki había extendido su habilidad a la propia espada, lo que le permitió a Rukia usarla sin congelar su propio cuerpo. Este compromiso significó que el poder de congelación de Sode no Shirayuki no se pudo aprovechar por completo. Después de todo, era una de las Zanpakuun más poderosas, a la par de Ritjin Haka, Inbrinmaru y SMM Zabimaru. A diferencia de Inbrinmaru, que condensaba la humedad del aire para crear hielo, Sode no Shirayuki era la encarnación de la frialdad, capaz de congelar todo lo que tocaba. En teoría, Ritjin Haka no podría contrarrestarlo. Si el Reiatsu de Rukia alcanzara el nivel del capitán comandante Yamamoto, representaría una verdadera amenaza para él. Por supuesto, cuanto más fuerte es la habilidad de Sode no Shirayuki, más exigentes son sus requisitos. Si el usuario era descuidado, podría resultar gravemente herido por su propia Zanpakuun. Pero si Rukia aprendía Data Kendo, estos inconvenientes ya no la obstaculizarían. De hecho, le permitirían dominar el poder de Sode no Shirayuki aún más rápido. Rukia, aunque no saqué mi espada durante nuestro combate, usé mi Data Kendo desde el principio. Para mi Data Kendo, no tiene secretos. Y esto es lo que pretendo enseñarte. ¿Qué? ¿Esto es Data Kendo? Rukia miró hacia arriba con asombro. El miedo que había sentido se transformó en emoción. Solo después de experimentar esa desesperación de primera mano pudo comprender realmente la naturaleza aterradora de Data Kendo. En efecto. Sin embargo, Rukia, dominar el verdadero Data Kendo no es una tarea fácil. Si no lo aprendes correctamente, tu habilidad con la espada puede estancarse, o peor aún, podrías perder tu habilidad para luchar en combate cuerpo a cuerpo, convirtiéndote en un Shinigami que depende únicamente del Ki. Entonces, Rukia, ¿estás segura de que quieres aprender esta técnica de esgrima, incluso con sus consecuencias potencialmente graves? Aileen no exageraba. Si alguien intentaba aprender Kendo de datos pero carecía de la habilidad para reunir información rápidamente, sería fácilmente derrotado por sus oponentes, y su atención se dividiría entre luchar y reunir datos. Si no pudieran superar este hábito mental, se les prohibiría para siempre el combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, incluso entonces, aplicar Data Kendo a Kidmo aún mejoraría significativamente la fuerza de Rukia. Sí, maestra, quiero aprenderlo. Por favor, enséñame. Rukia recuperó su Asauchi y se inclinó profundamente ante Aileen. Jajaja, siempre te iba a enseñar esto. Si estás dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a enseñarte. Aileen y Rukia regresaron al cerezo y se sentaron. Luego, Aileen comenzó a describir el método de entrenamiento para Data Kendo. Rukia, el Kendo de datos se basa completamente en datos. Datos es simplemente una forma de cuantificar todo lo que existe en el mundo utilizando un sistema que podemos entender. Por ejemplo, si blandes tu espada y dejas una marca de 1 milímetro en una piedra Sekiseki, le asignaremos un valor de primero a la potencia de tu golpe. En batalla, si tu velocidad de movimiento y evasión es de 10 metros por instante, cuantificaremos esa velocidad como primero también. Para la defensa, cuantificaremos la cantidad de fuerza necesaria para lesionarlo como defensa, utilizando también primero para representarla. De esta manera podremos obtener rápidamente sus datos precisos. La esencia del Data Kendo es conócete a ti mismo y a tu enemigo, y nunca serás derrotado. Una vez que comprendes tus propios datos, el siguiente paso es recopilar datos sobre tu oponente. Bajo el cerezo, Aileen continuó con su explicación y Rukia escuchó atentamente. Cuando se encontraba con algo que no entendía, Aileen hacía una pausa y usaba ejemplos de la sociedad de almas para ayudarla a comprender. Aileen estaba completamente absorta en su enseñanza, ajena al paso del tiempo. Rukia, ansiosa por mejorar su fuerza, tampoco prestó atención al cielo cambiante. Haruko había venido una vez, pero al ver que Aileen estaba tan absorto en su lección, no lo interrumpió. En cambio, regresó para organizar el alojamiento de Toshiro y Tsugaya. Oh Dios, Aileen se estiró, dándose cuenta de que había estado enseñando durante mucho más tiempo del previsto. A él no le importaba, pero Rukia había llegado a su límite. Continuar solo sería una pérdida de tiempo.
Rukia, ha pasado mucho tiempo desde que le enseñé a un estudiante tan a fondo. Me dejé llevar y ahora casi es el amanecer. Tu primera tarea, Rukia, es cuantificar con éxito todos tus propios datos. Una vez que lo hayas logrado, te enseñaré el siguiente paso de Data Kendo. Sí, maestra. Aunque estaba ansiosa por aprender más sobre Data Kendo, Rukia sabía que había llegado a su límite después de más de 10 horas de estudio intenso. Una vez que comprendiera por completo todo lo que Aileen le había enseñado hoy, estaría lista para embarcarse en el camino del Data Kendo después de completar su dataficación. Con Aileen disfrazado como el capitán de la 5ª división, Smusuke Aizen, absteniéndose de causar problemas, el Seireite permaneció en paz. De vez en cuando, Aileen dedicaba algo de tiempo a guiar a los Shinigami que se habían aliado con Aizen, asegurando su progreso constante. En los últimos años, había centrado su atención en Hueco Mundo. Después de todo, utilizar el Migyoku para mejorar su Reiatsu era más conveniente allí. En Hueco Mundo, Noitra Hilga y Porro Grand no se atrevieron a tomar a la ligera las palabras de Aileen. Recorrieron Hueco Mundo en busca de un reemplazo adecuado para Nejiel Tuo del Schwank. Noitra había encontrado una candidata potencial. Una Bastolorde femenina cuya fuerza ni siquiera él había podido igualar antes de que ella se convirtiera en arrancar. Sin embargo, en lugar de matar o devorar a Noitra, esta Bastolorde femenina le había perdonado la vida. Ahora que Noitra se había convertido en un arrancar, su poder se había multiplicado por 10. Estaba seguro de que si se encontraba de nuevo con esa Bastolorde femenina, sería capaz de derrotarla. Esta vez, le mostraría el verdadero significado de la supervivencia del más apto. Dentro de las noches, Aileen abrió los ojos, habiendo completado su mejora de poder diaria. Ulquiorra Cifer, el cuarto espada, permaneció en silencio debajo del trono, esperando pacientemente la atención de su amo. Señor Aizen, Ulquiorra inclinó la cabeza ligeramente cuando Aileen abrió los ojos. Ah, Ulquiorra. Me buscaste directamente. ¿Has encontrado un candidato adecuado para el espada? Ah, ¿sí? Aileen se inclinó hacia adelante, intrigada. Tráelos, Ulquiorra. Tengo curiosidad por ver qué clase de ser se ha ganado tu aprobación. Con el permiso de Aileen, Ulquiorra se dio la vuelta y salió del salón. Regresó poco después, acompañado por un enorme Olou con forma de oruga. En el momento en que Aileen vio a la criatura, supo que era Yami Dargo, el 10º espada, el único espada cuyo rango podía cambiar al liberar su Zanpakuno. Oye, Ulquiorra, ¿me trajiste aquí solo para ver a este Shinigami? La oruga Olou siguió a Ulquiorra mientras entraba al salón. Cuando miró a Aileen, su ira estalló. Levantó la cabeza en alto, haciendo que su ya enorme cuerpo pareciera aún más imponente. Yami, este es Lord Aizen. Muestra algo de respeto. Ah. Ulquiorra, ¿quieres que me dirija a un Shinigami como señor? Yami bajó la cabeza y miró fijamente a Ulquiorra. Al no ver ninguna reacción de su camarada, la ira de Yami se intensificó. Maldita sea, ¿qué le hiciste a Ulquiorra? Ah, ¿sí? Aileen se rió entre dientes ante la acusación de Yami. ¿Por qué supones que le hice algo a Ulquiorra? ¿Por qué no consideras la posibilidad de que él haya elegido seguirme por voluntad propia? Eso es ridículo. Tú eres un Shinigami y nosotros somos Olyous. ¿Por qué un Olyou seguiría voluntariamente a un Shinigami? ¿Qué tal una apuesta? Propuso Aileen. Si sigues creyendo en eso después de nuestra conversación, te concederé una pelea justa. Derrótame y podrás recuperar a Ulquiorra. Sin embargo, si cambias de opinión, debes jurarme lealtad absoluta y obedecer mis órdenes. ¿Qué dices? Aileen sabía que a Yami le encantaba el combate y ansiaba el derramamiento de sangre. Incluso después de ascender a arrancar y de no necesitar más almas humanas para su sustento o evolución, había usado su habilidad de succión de almas para devorar a innumerables humanos en el mundo de los vivos, causando una devastación generalizada. Sin embargo, Yami poseía una cualidad que ninguno de los otros espada tenía: lealtad. Por supuesto, no era porque admirara especialmente a Aizen. Yami era una criatura simple que prefería la acción al pensamiento. Una vez que juraba lealtad a alguien, no lo traicionaba. Los otros espada tenían sus propias razones para seguir a Aizen. Coyote Stark, el primer espada, se dejó llevar por la soledad. En las noches encontró compañeros que podían soportar su inmenso Reiatsu. Baragan Loisenbairn, el segundo espada, se había sometido a la abrumadora fuerza de Aizen. Después de ser derrotado decisivamente, fue persuadido por la visión de Aizen de conquistar la sociedad de almas y aceptó renunciar a las noches, convirtiéndose en el segundo espada en la clasificación.
Ulquiorra Cifer, el cuarto espada, buscaba experimentar algo más allá de la nada que definía la existencia de Olou. Servir a Aizen le permitió presenciar cosas que trascendían su limitada comprensión. Noitra Gilga, el quinto espada, ansiaba convertirse en el más fuerte. Habiendo alcanzado el estatus de arrancar pero sin poder reclamar ese título, buscó batallas con aquellos más fuertes que él, con la esperanza de morir como un trampolín hacia el verdadero más fuerte. Los otros espada también tenían sus propias motivaciones. Solo Yami Largo poseía verdadera lealtad. Jajaja, vas a perder, Shinigami. Soltó Yami riendo a carcajadas, negándose a creer que alguna vez se sometería a un Shinigami. Prepárate para devolverme a Ulquiorra o te aplastaré con mis puños. Es así. Aileen sonrió. Espero poder escuchar esas palabras de ti más tarde. Extendió su mano derecha y un orbe azul brillante se materializó. El Migyoku a medio formar creado por Aizen. Con un pensamiento, el Migyoku voló de su mano y flotó sobre Yami. Un rayo de luz azul descendió, envolviendo todo su cuerpo. Rugido. Yami dejó escapar un rugido ensordecedor cuando la luz azul lo cubrió. Su enorme cuerpo comenzó a encogerse, transformándose de una criatura de múltiples patas de más de 10 metros de largo y 2 metros de alto en un humanoide imponente y musculoso de casi 3 metros de altura. Tenía unas cejas gruesas y de color rojo oscuro, y su máscara Olou, ahora reducida a una estructura ósea blanca irregular, cubría solo su barbilla. Una Zanpakumo apareció en su cintura. ¿Qué es esto? Exclamó Yami, maravillándose ante la sensación de moverse en un cuerpo humanoide por primera vez. Este es arrancar, una rama del camino evolutivo de los Hoyous, explicó Aileen, mientras tomaba en su mano el Migyoku que regresaba. Arrancar es un camino distinto de la evolución tradicional de los Hoyous a través de la devoración. Solo los Hoyous de la clase adjuchas y superiores son elegibles para convertirse en arrancar. Como arrancar, ya no necesitas temer la regresión y obtienes un poder que excede por mucho el de tu forma anterior. Yami Largo, ¿me seguirás y servirás bajo mis órdenes? ¿O me desafiarás y lucharás para recuperar a Ulquiorra? Yami sopesó sus opciones, abrumado por el poder que emanaba de su nuevo cuerpo. Era impulsivo, pero no tonto. Comprendió que un ser capaz de otorgar un poder tan inmenso no debía ser cuestionado. Incluso Ulquiorra, mucho más inteligente que él, había elegido servir a este Shinigami. Debía haber una razón. ¿Qué estaba diciendo de nuevo? Después de que Yami aceptara servirle, Aileen lo marcó personalmente con el número 10, lo que significa su rango entre los espada. Este no era el tipo de 10 que podía transformarse en un 0 al liberar su Zanpakumo. Aunque Yami sin duda se había vuelto más fuerte, superando a Noitra en poder, todavía estaba lejos de los 4 mejores espada. Al lanzar su Zanpakumo, Yami había declarado que incluso Ulquiorra ahora no era más que basura ante sus ojos, al igual que Noitra y Grimhou. Su alarde recordaba la afirmación de Renji y durante la guerra de sangre de los 1000 años de que había alcanzado un nivel en el que podía luchar contra Aizen. Basado en su desempeño actual, Yami estaba lejos de merecer el título de 0 espada. Después de todo, a pesar de su poder, en última instancia, él no era más que un arrancar de clase adjuchas. Incluso en su límite absoluto, su fuerza solo rivalizaría con la primera resurrección de Ulquiorra. Con un gesto de la mano, Aileen despidió a Ulquiorra y Yami. Luego, activó su capacidad de detección de Reiatsu al máximo. Yami está en su lugar. Ahora, ¿dónde está Arribel? Con su Reiatsu actual, el clon de Aizen no podía sentir la totalidad de Hueco Mundo. Sin embargo, poseía la Zanpakumo de tipo ilusión más potente, Kimka Suigetsu. Para Aileen, Kimka Suigetsu no solo era una Zanpakumo de tipo control perfecto, sino también una poderosa herramienta de apoyo. Su hipnosis completa podía utilizarse para mejorar sus propias habilidades con la misma eficacia con la que podía engañar a sus enemigos. Aileen utilizó a Kimka Suigetsu para amplificar su capacidad de detección de Reiatsu hasta el límite que su clon podía soportar. En un instante, toda la extensión de Hueco Mundo apareció en su mente. Rápidamente localizó la señal de Reiatsu de Noitra. Cerca de allí, percibió otras 4 señales de Reiatsu de Olou. Una fuerte y 3 más débiles. ¿Podría ese poderoso Reiatsu pertenecer a Tierra Rivel? Siguiendo sus instintos, Aileen desapareció de las noches y voló hacia esas firmas de Reiatsu. El suelo de Hueco Mundo estaba cubierto de arena amarilla, restos de innumerables huecos. Las montañas y las rocas eran vistas raras. Aún más rara era el agua. Sin embargo, en este paisaje desolado había un acantilado imponente y un lago a medio formar.
De vez en cuando, los Hoyous visitaban este lago para saciar su sed antes de seguir adelante. Todos los Hoyous que llegaron aquí se comportaron respetuosamente, absteniéndose de causar problemas. Sabían que todo lo que había aquí pertenecía a un ser poderoso que gentilmente les había permitido beber de este lago. Era un acto de bondad poco común en el duro mundo de Hueco Mundo. El nombre de poderoso ser era Tierra Rivel. Era una reconocida Hoyou de clase Bastolorre. Incluso durante el reinado de Bragan Loisenbairn, el autoproclamado rey de Hueco Mundo, él había invitado a Rivel a unirse a su corte. Sin embargo, Arribel encontró repulsivos los métodos de Baragan y el trato que daba a sus subordinados y rechazó repetidamente su oferta. Si ella no hubiera sido una de los pocos Bastolordes en Hueco Mundo, Baragan hace tiempo que habría enviado sus fuerzas para eliminarla. Como resultado, a pesar de no haber creado activamente una facción, Arribel había atraído a un grupo de Hoyous que habían decidido reunirse bajo su protección. Con el tiempo, otros Hoyous poderosos que se negaron a someterse a Baragan buscaron refugio con Arribel, formando una alianza poco sólida que rivalizaba con las noches en fuerza. Un día, un Hoyou con un collar en forma de disco y un bastón en forma de media luna llegó al dominio de Arribel. Se escucharon explosiones en el aire mientras los acantilados se desmoronaban. Los Hoyous que habitaban allí se apresuraron a escapar. Los más fuertes lograron huir antes de las explosiones y solo sufrieron heridas menores a causa de las ondas expansivas. Los que fueron demasiado lentos murieron en el acto o quedaron enterrados bajo los escombros. Dos figuras, una vestida de azul y la otra de blanco, chocaron entre los acantilados. Cada impacto desató un rugido ensordecedor, generando ondas de choque invisibles que pulverizaron el paisaje circundante. Después de otra colisión, los pies de Arribel dejaron rayas blancas en el aire mientras usaba Reisi para detener su impulso hacia atrás. La fricción contra el aire generó rastros visibles. Es fuerte. Arribel frunció el ceño. ¿Cuándo apareció un ser tan poderoso en Hueco Mundo? Y su Reiatsui es tan extraño y como Bastolorde, uno de los Hoyous más fuertes que existen, el ser más poderoso que Arribel había conocido era Baragan Loisenbairn, el autoproclamado rey de Hueco Mundo. Si bien su fuerza era inferior a la de Baragan, ambos eran Bastolordes, la cúspide de la evolución Hoyou. Si ella decidía huir, Baragan, que no era particularmente rápido, tendría dificultades para atraparla. Pero este peculiar Hoyou frente a ella y su Reiatsu indicaba que simplemente era un Adjuchas, pero su apariencia y lo que hacía que este Hoyou fuera tan extraño era que, en la jerarquía de los Hoyous, cuanto más alto era su nivel, más humanoide era su fiel. Como Bastolorde, Arribel había alcanzado recientemente una forma casi humana. Su cuerpo todavía estaba envuelto en un exoesqueleto blanco y su rostro estaba oculto detrás de una máscara de Hoyou. Sin embargo, este Adjuchas poseía una forma completamente humanoide y no tenía máscara. Si no fuera por su abrumador Reiatsu, Arribel lo habría confundido con un Shinigami. Es más, su poder excedía con creces lo que sugería su clasificación en Adjuchas. ¿Quién eres? ¿Por qué has invadido mi territorio? Arribel observó cómo el Hoyou que estaba frente a ella recuperaba la compostura. ¿Ah, sí? ¿Invadiste tu territorio? Se burló de Hoyou. ¿Estás equivocada en algo, mujer? ¿Estoy aquí para matarte o para que me mates a mí? Con una explosión de risa, Noitra Gilga cargó hacia Arribel con su bastón de media luna en alto. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Las figuras azules y blancas se difuminaban mientras chocaban. Arribel, que parecía una sirena con aletas en lugar de brazos, esquivaba cada golpe del bastón de Noitra y saltaban chispas con cada impacto. Tras convertirse en un arrancar, la fuerza de Noitra ahora rivalizaba con la de un Bastolorde. Sin embargo, Arribel, que se encontraba en la cima de la evolución de Bastolorde, todavía lo superaba. Si no fuera por su increíblemente resistente hierro, ya habría sido derrotado. A medida que la batalla se agudizaba, Arribel fue ganando terreno poco a poco. El cuerpo de Noitra estaba plagado de heridas. Ni siquiera su hierro más fuerte era rival para un Bastolorde del calibre de Arribel. «Ríndete, intruso», declaró Arribel, pateando a Noitra para que atravesara la pared del acantilado. Ella se paró sobre él, con Reiatsu azul arremolinándose alrededor de su aleta derecha. «No puedo garantizar tu supervivencia si continúas resistiéndote. Jajaja, mujer, no creerás realmente que ese era mi verdadero poder, ¿verdad?» Noitra se limpió un hilo de sangre de la boca y sonrió cruelmente. Entonces, para asombro de Arribel, su cuerpo estalló en Reiatsu dorado. El Reiatsu de Noitra se multiplicó por 10 en un instante.
No solo eso, sino que su forma también cambió. Dos cuernos diabólicos brotaron de su frente y su bastón en forma de media luna se transformó en una espada con forma de guadaña. Pero el cambio más dramático se produjo en sus brazos. Ahora tenía dos extremidades adicionales, cada una de las cuales empuñaba una guadaña. Esta era la verdadera forma de Noitra. Santa Teresa. ¿Qué es esta forma? Antes de que Arribel pudiera recuperarse de su sorpresa, Noitra desapareció, reapareciendo ante ella como un borrón, con sus 4 guadañas cortando hacia abajo. 0. Respondió Arribel, con su aleta derecha brillando con reiatsu azul. La energía se fusionó en una esfera y se disparó hacia Noitra como un poderoso rayo de luz. Sin embargo, el ataque que una vez había herido a Noitra resultó ineficaz contra su resurrección. Destrozó al 0 con un solo golpe y cerró la distancia, luego sus 4 guadañas descendieron sobre Arribel. Con un solo golpe, Noitra envió a Arribel a estrellarse contra otro acantilado. Es tan fuerte. Pensó Arribel mientras emergía de los escombros. La resurrección de Noitra había quintuplicado su poder. Silencio, 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 después de haber liberado su Zanpakudo, Noitra ahora superaba a Arribel en fuerza. La sangre carmesí salpicó el campo de batalla mientras el exoesqueleto de Arribel se agrietaba bajo su implacable ataque. Muchos de los Hoyous que habían jurado lealtad a Arribel huyeron aterrorizados al verla perder la batalla. Si este nuevo adversario decidía causar estragos, sin embargo, en medio de los Hoyous que huían, 3 permanecieron leales y cargaron hacia Noitra. Apaxi. Milarrose. Sumsan. Corran. Gritó Arribel, instando desesperadamente a sus subordinados a escapar. Pero Apaxi, Milarrose y Sumsan se negaron a abandonar a su líder. Ante los ojos horrorizados de Arribel, Noitra los abatió rápidamente y les cortó el brazo izquierdo a la altura del hombro. Apaxi. Milarrose. Sumsan. Arribel luchó por levantarse al ver a sus seguidores heridos. Pero su determinación no fue rival para el poder superior de Noitra, que la arrojó al suelo y presionó su guadaña contra su garganta. Bueno, ¿eso es todo lo que tienes? Ni siquiera he calentado todavía. De hecho, ni siquiera has calentado aún. Solo has liberado tu Zanpakudo. Fue entonces cuando llegó Aileen. Usando a Kinkasu y Hetsu, se ocultó de los sentidos de Noitra. Se acercó a Arribel con una sonrisa amable. Tía Arribel, he oído mucho sobre ti. ¿Quién eres tú? Preguntó Arribel, mirando al Shinigami que tenía delante. ¿Ah? ¿Quién soy yo? La sonrisa de Noitra se ensanchó aún más. Escúchame bien, soy Noitra Hilga, la espada más fuerte de las noches. No se dio cuenta de que Arribel simplemente lo había mirado antes de dirigir su atención a otra parte. ¿Este Hoyo llamado Noitra no pudo ver al Shinigami? ¿Fue esta una alucinación provocada por su muerte inminente? Mi nombre es Aizen. Soy el amo de las noches, se presentó Aileen. Tía Arribel, parece que necesitas ayuda. ¿Estás dispuesto a aceptar mi ayuda y convertirte en mi subordinado? ¿Las noches? Arribel cuestionó, confundida. ¿No era las noches el dominio de Bragan Lois Empire, el rey de Hueco Mundo? ¿Desde cuando un Shinigami se había convertido en su amo? ¿Y ese Olou que la había atacado y había afirmado ser el espada más fuerte? No sé qué ha pasado en las noches, pero Arribel miró a Apaxi, Milarrose y Sumsan, que yacían heridos cerca. Luego, inclinó la cabeza ante Aileen. Estoy dispuesto a convertirme en su subordinado, Lord Aizen. Un inmenso reiatsu brotó del cuerpo de Arribel, una energía tangible que obligó incluso a Noitra a tambalearse hacia atrás. La expresión de Noitra pasó de la presunción al horror. Reconocía ese fenómeno. Lo había experimentado él mismo. La hoyoificación de un Shinigami. El proceso que creó un arrancar. Pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo esta mujer convertirse en una arrancar sin la ayuda de Lord Aizen? La única esperanza de Noitra era que la transformación de Arribel fracasara. A pesar de sus alardes de ser el espada más fuerte, sabía que su título solo era válido entre los espada de la clase adjuchas. Los arrancar nacidos de Bastolordes estaban en una liga propia, superándolo ampliamente en poder. Nejiel Tuo del Schwank, la ex-3 espada, lo había derrotado sin esfuerzo en su forma básica. Noitra nunca había luchado contra Ulquiorra Racifer, el cuarto espada, pero sus instintos le gritaban que moriría si alguna vez se enfrentaba a él. Sin embargo, debido a la naturaleza estoica de Ulquiorra, Noitra no creía que alguna vez lucharía por el título de más fuerte. Por lo tanto, nunca había considerado buscar la muerte a manos de Ulquiorra. Arribel era una Bastolorde, situada en la cima de la evolución Hoyou.
Si su transformación en arrancar tenía éxito, su poder superaría sin duda al de él. Desafortunadamente para Noitra, sus oraciones no fueron respondidas. Arribel completó con éxito su transformación en arrancar. Su exoesqueleto blanco se desprendió, revelando una piel bronceada y un cabello rubio largo y suelto. Una máscara blanca y dentada cubría su rostro desde la nariz hacia abajo, extendiéndose por su cuello y pecho como una prenda. Una Zanpakuth colgaba de su cintura. Desde su vaina, parecía ser una espada ancha. Pero cuando Arribel la desenvainó, Noitra se dio cuenta de que la hoja estaba hueca y carecía de un núcleo sólido. Solo después de convertirse en arrancar, Arribel comprendió verdaderamente la gran diferencia entre los Hoyous comunes y los que se habían sometido a la Hoyouificación. No importaba lo fuerte que fuera un Hoyou, seguía siendo un Hoyou. Incluso Bastolordes, el culmen de la evolución de los Hoyou, poseía solo un conocimiento rudimentario de la manipulación del Reiatsu. Su ataque más poderoso era el cero. Más allá de eso, sus únicas otras opciones ofensivas eran sus habilidades únicas. Pero las habilidades eran impredecibles. Algunos Hoyous débiles poseían poderes increíblemente potentes, mientras que otros Hoyous de alto nivel tenían habilidades poco destacables. Sin embargo, después de convertirse en arrancar, su herencia de Shinigami les otorgó un dominio mucho mayor del Reiatsu, lo que les permitió desarrollar una amplia gama de técnicas poderosas. Su mayor sensibilidad a las distorsiones espaciales también les permitió lograr movimientos de alta velocidad mediante una técnica llamada sonido. Con un simple pensamiento, Arribel apareció ante Noitra, agitando su Zanpakuth y cortando hacia abajo. Noitra cruzó sus 4 guadañas y bloqueó el ataque de Arribel. Sin embargo, la fuerza del impacto lo hizo resbalar por la arena del desierto y dejó 2 profundas trincheras a su paso. Se podría suponer que la espada hueca de Arribel carecería de poder. Sin embargo, su verdadera forma era la de un tiburón, conocido por su inmensa fuerza. Si bien el futuro estilo de lucha de Arribel giraría en torno a su dominio del agua, en su nuevo estado transformado, el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo su opción más efectiva. No solo el Reiatsu de Arribel era superior, sino que su fuerza física eclipsaba a Noitra. Incluso en su forma básica de arrancar, podía dominarlo fácilmente. Aileen observó cómo se desarrollaba la batalla, sin inmutarse por la disparidad de sus habilidades. Arribel acababa de completar su transformación y aún no dominaba su nuevo poder ni desarrollaba sus propias técnicas. Pero su Reiatsu aumentado y su control mejorado fueron más que suficientes para derrotar a Noitra. Si ella liberaba su Zanpakuth, Noitra probablemente sería aniquilada. Sin embargo, Arribel necesitaba un oponente como Noitra para ayudarla a adaptarse a su fuerza mejorada. Por supuesto, también la tranquilizó el hecho de que había visto a Aileen acercarse a Apache, Milagros y Sun-san, usando el Migyoku para ayudarlos a someterse a la Hoyouificación. Los Hoyous poderosos eran raros en Hueco Mundo, y los Hoyous femeninos eran aún más raros. En el millón de años de historia de Hueco Mundo, hasta donde Aileen sabía, solo 2 Bastolordes habían alcanzado la cima del poder. Uno era Neriel Tuo del Schwank, la ex-3 espada. El otro era Tierra Arribel, que en ese momento luchaba contra Noitra. Desafortunadamente, Noitra tuvo una relación terrible con Neriel y Arribel. Aileen se rió entre dientes mientras observaba la paliza que recibía Noitra. Noitra Hilga, el quinto espada, representaba el aspecto de la desesperación. No se trataba simplemente de desesperación, sino de la desesperación de comprender las duras realidades del mundo y la propia impotencia para cambiarlas. Noitra encarnaba el concepto de supervivencia del más apto, la ley inmutable de Hueco Mundo durante millones de años. Desde el momento en que adquirió conciencia de sí mismo y comenzó su evolución, supo que si no podía convertirse en el más fuerte, acabaría muriendo a manos de alguien más poderoso. Pero Noitra también sabía que estaba destinado a fracasar en su búsqueda de la fuerza máxima. Al carecer del potencial para convertirse en el más fuerte, estaba destinado a convertirse en un trampolín para los demás. Esta constatación lo llenó de desesperación, lo que lo llevó a centrarse en mejorar su hierro durante su evolución. Como resultado, incluso como adjuchas, su hierro superó al de todos los demás Hoyous. Después de convertirse en arrancar, se convirtió en el espada con la defensa más fuerte. Sin embargo, esto solo sumió a Noitra en una desesperación aún mayor. Incluso con la defensa más fuerte, él todavía no era el más fuerte. La defensa más fuerte solo podía convertirse en un objetivo más duradero contra un ataque más poderoso. Noitra se convirtió en el quinto espada. Los 5 espada que estaban debajo de él no eran rival para él, como si pertenecieran a una clase completamente diferente.
Sin embargo, los 4 espada que estaban por encima de él lo superaban por completo. Era como si Noitra solo dividiera los espada en 2 niveles distintos. Resignado a su destino, Noitra aceptó su desesperación y se convirtió en un maniático enloquecido por las batallas. Deseaba morir luchando, pero solo contra un oponente más fuerte que él. Después de aceptar su desesperación, 2 individuos destrozaron su visión del mundo. El primero fue Tierra Rivel. Noitra se había enfrentado a Rivel una vez y había sido derrotado, pero a Rivel le había perdonado la vida, sin matarlo ni devorarlo. Era la primera vez que Noitra cuestionaba sus propias creencias. La segunda fue Nejiel Tuo del Schwank, ex tercero espada. Nejiel era una vasto lorde que poseía una compasión similar a la humana. Después de que Aizen usara el Migyoku para transformarla en una arrancar, se convirtió en la tercera espada. Para Nejiel, los fuertes tenían el deber de proteger a los débiles. Su filosofía contradecía directamente la aceptación por parte de Noitra de su desesperación y de la ley de la supervivencia del más apto. Era inevitable que chocaran. Además, Noitra albergaba un odio profundo hacia las Oyous femeninas, que provenía de su humillación al ser perdonado por otra Oyou femenina poderosa. En repetidas ocasiones desafió a Nejiel, creyendo que, según su desesperación, ella debería matarlo y usarlo como un trampolín en su camino hacia un mayor poder. Sin embargo, a pesar de ser derrotado cada vez, Nejiel siempre le perdonó la vida. Incluso lo llamó un hombre lastimoso. Esas palabras destrozaron el frágil ego de Noitra. Él conspiró con esta y el Aporro Grand para emboscar a Nejiel y romper su máscara. Sin embargo, mientras levantaba su Zanpakudo, imágenes de Nejiel perdonándolo pasaron por su mente. Al final, Noitra, que adoraba la ley de supervivencia del más apto, violó sus propios principios. No mató a Nejiel, sino que la expulsó de las noches, despojándola de su poder. Desafortunadamente, a pesar de emboscar con éxito a Nejiel y sacarla de las noches, Noitra no logró avanzar a un rango más alto entre los espada. Por las maquinaciones de Aileen, se vio obligado a buscar una espada de reemplazo. Ahora, con Tierra Rivel transformada en un arrancar con la ayuda de Aileen, la dinámica de poder entre ella y Noitra se había revertido. Tierra Rivel representaba el aspecto del sacrificio. Era una poderosa Oyou que, como Nejiel, daría su vida voluntariamente para proteger a los débiles. Tanto proteger a los débiles como sacrificarse por los débiles contrastaban con la desesperación de Noitra y su creencia en la ley de la supervivencia del más apto. Al final, la desesperación de Noitra fue aplastada por Arribel. Sin embargo, no logró cumplir su deseo de morir a manos del más fuerte. Aunque Arribel casi había sido asesinada por Noitra, ella había jurado lealtad a Aizen, el amo de las noches. Nunca dañaría a un subordinado. Aunque el momento y el lugar de la aparición de Aizen hicieron que Arribel sospechara que la habían manipulado, no podía negar que ahora era su subordinada. Pensar en el pasado no tenía sentido. Además, alguien que podía concederle tan fácilmente un poder tan inmenso era sin duda mucho más fuerte que ella. Rebelarse solo conduciría a un sacrificio sin sentido. Después de derrotar a Noitra, Arribel, acompañada por su recién transformada fracción, Apache, Milar Rose y Sun-san, viajó a las noches, convirtiéndose en la nueva Tres Espada. Al ver a Apache, Milar Rose y Sun-san como arrancar, Noitra se dio cuenta de que Aizen probablemente había estado presente todo el tiempo y había jugado un papel en sus transformaciones. Pero incluso sabiendo esto, no podía hacer nada. Parecía que su posición como el quinto espada estaba escrita en piedra. Tumbado en el suelo, Noitra volvió a cuestionar sus creencias. La supervivencia del más apto era la ley inmutable de Hueco Mundo. Sin embargo, desde que se unió a Aizen, su desesperación había sido puesta a prueba repetidamente. La existencia de estas dos Oyous femeninas había encendido una chispa de esperanza dentro de él. ¿Había sido atrapado por el Kinka Suigetsu de Aizen? ¿Por qué dudaba de los fundamentos mismos de Hueco Mundo? Ah, ¿sí? ¿Ya es la hora? En la quinta división, Aileen miró el documento que tenía en la mano. Había estado tan concentrado en mejorar el Reiatsu de su clon en Hueco Mundo que se había olvidado de llevar un registro del tiempo en la Sociedad de Almas. El documento detallaba el próximo examen de graduación para los estudiantes de sexto año de la Academia Shinem. La 5 división, junto con la 13 división, tenía la tarea de proteger a los examinados durante su evaluación práctica en el mundo de los vivos y evaluar su desempeño. Desde que Aileen tomó el control de Hueco Mundo, el número de ataques Oyou a la Sociedad de Almas y al mundo de los vivos se había desplomado. No requería sacrificios para realizar sus experimentos, a diferencia de Smusuke Aizen.
Además, las noches ahora albergaba a casi todos los menos grande con conciencia independiente, desde Akhuchas hacia arriba. Como resultado, no había habido ataques de clase Hylian o You en décadas. Ahora bien, incluso los Shinigami que se habían unido al Gotei 13 en el siglo pasado rara vez se encontraban con un Hylian. Para ellos, los objetivos principales eran los Oyous de tamaño pequeño y mediano. Los Hylians y los Oyous de nivel superior eran tratados por la Guardia Real, la División 0. Con la disminución de los ataques de Oyou, el número de bajas de Shinigami también había disminuido significativamente. Esto había llevado a que los estándares de reclutamiento para el Gotei 13 fueran más estrictos en las últimas décadas. Después de todo, con menos vacantes, necesitaban muchos menos reclutas nuevos. En consecuencia, el examen de graduación de la Academia Shin se había vuelto cada vez más difícil. En el pasado, los estudiantes de sexto año eran evaluados contra Oyous débiles creados por la 12 División. En los últimos años, el examen había evolucionado hasta convertirse en una evaluación práctica en el mundo de los vivos, que requería que los estudiantes patrullaran durante un período y eliminaran a cualquier Oyou que atacara. Como los Oyous pequeños eran mucho más fuertes que los Oyous débiles artificiales, varios estudiantes morían cada año durante el examen. Para mitigar las bajas, se asignó una división Gotei 13 para proteger a los estudiantes durante su evaluación. Este año, fue el turno de la 5 división. En la lista que Aileen tenía en sus manos, había varios nombres marcados con un círculo rojo. Se trataba de estudiantes que habían llamado la atención de varias divisiones del Gotei 13 y que tenían muchas probabilidades de ser reclutados tras aprobar el examen. Los círculos servían como recordatorio a los Shinigami protectores para que priorizaran su seguridad. Aunque las bajas entre otros estudiantes fueron lamentables, la pérdida de estos prometedores individuos debía evitarse a toda costa. Entre los nombres marcados con un círculo, Aileen reconoció varios que le sonaban familiares. Renji Abarai, Momo Inamori e Izuru Kira. Parece que el talento siempre encuentra una manera de brillar. Al mirar los documentos, Aileen sonrió levemente. Había abandonado sus experimentos de Shinigami o Youfication después de crear con éxito a Uite. El Migyoku a medio formar que tenía en su poder era más adecuado para transformar Oyous en arrancar, con una alta tasa de éxito. En cuanto a la Shinigami o Youfication, Aileen no sabía cuántos experimentos había realizado Shinsuke Aizen, pero solo había logrado crear un sujeto exitoso. Blanco. El poder para realizar la Shinigami o Youfication residía principalmente en la otra mitad del Migyoku, actualmente en posesión de Kisuke Urahara. Al igual que Aizen, Urahara nunca había fracasado en su intento de transformar con éxito a un Shinigami en un Oyou. Por supuesto, solo había experimentado con Shinji Hidako y sus camaradas. Pero el hecho de que los 8 hubieran sobrevivido al proceso decía mucho. Aileen, concentrado en mejorar su propio Reiyatsu, ni siquiera se había molestado en crear más clones blancos, y mucho menos lavarle el cerebro a Momo Inamori y los demás. Sin las manipulaciones de Aizen, estos prometedores estudiantes habían atraído la atención de otras divisiones del Gotei 13, ganándose su designación como personal prioritario. Últimamente he pasado demasiado tiempo en Hueco Mundo. Un viaje al mundo de los vivos podría ser un buen cambio de ritmo, pensó Aileen. El día del examen de graduación, 237 estudiantes de sexto año de 3 clases se reunieron para la evaluación. Temprano por la mañana, se reunieron en el cuartel de la 13 División. Después de todo, su campo de pruebas era el mundo de los vivos. Poco después de que llegaran los estudiantes, Aileen, acompañada por miembros de la 5ª División, también llegó a la 13ª División. Ha pasado un tiempo, Capitán Ukitake, saludó a Aileen a Hixiru Ukitake, el capitán de la 13 División, manteniendo la fachada de Shinsuke Aizen. Intercambiaron cumplidos, manteniendo las gracias sociales que se esperan de los capitanes. Capitán Aizen, la seguridad de estos estudiantes está en sus manos. No se preocupe, Capitán Ukitake. Si bien no puedo garantizar cuántos estudiantes aprobarán el examen, puedo asegurarle que si alguno de ellos está en peligro, seré el primero en acudir en su ayuda. Mientras Aileen charlaba con Ukitake, los estudiantes intercambiaron susurros emocionados. Oye, Momo, ¿ese es el Capitán Aizen? Una chica que estaba al lado de Momo Inamori le dio un codazo en el hombro y señaló a Aileen. Su vista era deficiente y usaba anteojos de montura gruesa, lo que le dificultaba ver a la distancia. Momo levantó la vista y vio de inmediato el gran 5 estampado en el aori de capitana de Aileen. Su rostro se iluminó de alegría. Sí, soy el Capitán Aizen.
Tenemos mucha suerte de que sea la quinta división la que nos proteja este año. Escuché que la 5. División es conocida por sus operaciones de rescate. Tienen a los Shinigamis más experimentados en ese campo. Siempre tienen la tasa de bajas más baja durante estos exámenes. Aileen había mantenido su tradición de visitar la Academia Shin 2 veces al año, por lo que los estudiantes lo conocían mejor que muchos otros capitanes. Por supuesto, lo que realmente los entusiasmó fue el hecho de que desde que el formato del examen había cambiado, los años en que la 5 división brindaba protección eran los que tenían menos bajas. Saludos, estudiantes. Ha pasado un tiempo. Todos se ven bien, gritó Aileen, saludando a los estudiantes. Los estudiantes estallaron en vítores, emocionados por el gesto de Aileen. Como aspirantes a Shinigami, sabían que el capitán Aizen era uno de los 13 capitanes más fuertes del GOTEI 13. Esto podría ser lo más cerca que estuvieron de ser un capitán. Después del examen, ya sea que aprobaran y se unieran a una división GOTEI 13 o reprobaran y fueran asignados a las fuerzas de exterminio de Oyou, sus posibilidades de interactuar con un individuo de tan alto rango eran escasas. Apreciaron este momento de conexión con el capitán Aizen. Jajaja, están todos tan entusiasmados. Aileen levantó la mano para silenciar los vítores. Estudiantes, visito la Academia Shin para dar 1 o 2 lecciones casi todos los años. Muchos de ustedes son rostros familiares. Es un honor haber desempeñado un papel en su desarrollo y estar aquí para protegerlos durante esta etapa final. Para mí, se siente como un traspaso de la antorcha. Hoy, estoy aquí para guiarlos y protegerlos. Cuando se vuelvan más fuertes, asumirán la responsabilidad de proteger al Seireite y de nosotros y, a su vez, serán los mentores de la próxima generación. Escuché a algunos de ustedes decir que la 5 división siempre tiene la tasa de bajas más baja. Eso me hace sonrojar. La verdad es que no es porque seamos particularmente hábiles. Es simplemente porque hemos tenido la suerte de evitar encontrarnos con demasiados Oyous o con Oyous demasiado poderosos durante estos exámenes, lo que nos permite proteger a los estudiantes con pérdidas mínimas. Quiero que todos recuerden esto. Su examen es una evaluación práctica. Las tareas que realizarán son idénticas a las que realizan los Shinigamis oficiales. Incluso con la protección de la 5 división, aún existe la posibilidad de que haya bajas. Y aunque para algunos una baja puede ser solo una estadística, una tasa de mortalidad baja, para quienes pierden la vida antes de que podamos llegar hasta ellos, es una tasa de mortalidad del 100%. Por lo tanto, les pido que se tomen este examen en serio. Independientemente de sus resultados, si todos regresan sanos y salvos, creo que eso será una victoria en sí mismo. Mis subordinados distribuirán ahora fuegos artificiales a cada uno de ustedes. Si encuentran peligro, lancen los fuegos artificiales de inmediato. Una vez que veamos la señal, enviaremos un equipo de rescate a su ubicación. Sin embargo, como usted sabe, el uso de fuegos artificiales resultará en un suspenso automático del examen. No se preocupe, Capitán Aizen. Si nos encontramos con un oponente al que no podemos derrotar, correremos y pediremos ayuda de inmediato. Después de que todos los estudiantes recibieron sus fuegos artificiales, Aileen le hizo un gesto a Ukitake. Capitán Ukitake, he hecho todos los arreglos necesarios. Por favor, abra el Senkaimon al mundo de los vivos para que podamos proceder al lugar del examen.